Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Cuervo Potter, capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Hermione había vuelto a verse a través del espejo, al menos eso era lo que parecía. Estaba vestida de seda blanca pura y el material fluía sobre su cuerpo como capas de líquido. Su túnica era alta en el cuello y le llegaba hasta los tobillos con una faja violeta alrededor de su cintura que proporcionaba el único color. Sin embargo, eso no era del todo cierto. Aparte su brazalete de oro, Barchoque le había prestado joyas que pertenecían a su difunta esposa. Un collar de oro que tenía el mismo diseño de filigrana era casi como una armadura de malla que se extendía sobre su pecho y la tiara de diamantes que llevaba era tan hermosa que no desentonaría en la Torre de Londres junto a las joyas de la corona británica. Ella caminaba junto a Barchoque por un pasillo que tenía asientos para aproximadamente 500 de cada lado. Eran los invitados de honor principales y tuvieron que llegar hasta frente. Podía escuchar los murmullos mientras caminaban hacia sus asientos asignados y, gracias al profesor Flitwick, Hermione podía entenderlos. Rowena Ravenclaw había inventado un hechizo que permitía a una bruja o mago comunicarse con los duendes. Helena le había enseñado este hechizo ahora olvidado al jefe de Ravenclaw para que Hermione pudiera entender lo que estaba sucediendo allí hoy. Se habría considerado el colmo de la mala educación traducir mientras otro duende hablaba. Resolvió el problema de que Hermione no tuviera ni idea de lo que se estaba diciendo. Hermione pensó que la parte del banco que hacía negocios con el público era bastante grandiosa, mientras que las áreas que no se veían, detrás de escena, por así decirlo, eran bastante espartanas. No había decoración, ni pinturas, tapices ni siquiera cuadros, solo paredes de piedra. El lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia del centurión hizo que todas sus teorías sobre que los goblins eran una raza utilitaria se fueran por la ventana. La habitación tenía forma ovalada con un techo abovedado, y Hermione no podía ver ni un centímetro cuadrado de este enorme salón con forma de catedral que no estuviera cubierto por al menos una forma de arte. Algunas de estas obras de arte parecían estar exquisitamente talladas directamente en la piedra y fuera de ella, con esculturas que se mezclaban perfección con las pinturas. Si a eso le añadimos los efectos creados por la iluminación parpadeante que se incorporaba de forma hermosa y creativa a cada cuadro, duendes tallados sosteniendo antorchas llameantes sin humo e incluso una pintura / escultura de un dragón que escupe fuego, creaba la impresión de que se podía entrar directamente en algunas de escenas. En cualquier cultura, un arte de esta diversidad y calidad se habría considerado hermoso. Dada la austeridad de las habitaciones y los pasillos que lo rodeaban, era impresionante. Hermione pensó que era de esperar que la mayoría de estas escenas mostraran duendes luchando contra enemigos o criaturas feroces de una raza de guerreros. Desde su asiento a Barchoque en la primera fila, tenía una vista ininterrumpida del escenario elevado que llenaba este extremo de la sala ovalada / catedral. Había un asiento de granito tallado que parecía un trono en el centro del escenario de mármol, con otros 40 asientos, en 2 filas de 20, que no miraban hacia el público hacia el único asiento del medio. Hermione se encontró sentada entre el padre de Harry y el maestro Pipsley. No podía pasar por alto que el maestro Sharpshard también estaba en la primera fila. Se compadeció del pobre duende que terminó sentado detrás del enorme maestro de la espada, aunque Hermione no pensó que le pedirían que se moviera. El sonido de los tambores resonó en el ahora abarrotado salón / catedral y esa fue la señal para que todos se pusieran de pie. El tamborileo fue causado por los guerreros Goblin, golpeando sus espadas y hachas contra sus escudos y se produjo al mismo tiempo que marchaban por el pasillo. Se detuvieron cuando los Goblins líderes llegaron al frente antes de realizar una compleja maniobra de marcha. Esto hizo que los guerreros se alinearan a ambos lados del pasillo, pero ahora con cada fila enfrentándose a la otra. El tamborileo se detuvo cuando, con una fuerte ovación, todos los guerreros levantaron sus armas en señal de saludo. Un duende imponente que Hermione tomó por el director Ragnarok caminó por el centro de este saludo. Estaba vestido con una armadura corporal que era decorativa y ceremonial, ciertamente parecía lo suficientemente resistente para cumplir con su función principal, y llevaba el hacha de batalla de aspecto más perverso que jamás había visto. Considerando había al menos un centenar en exhibición allí hoy, Hermione ahora sintió que tenía una base para hacer tal juicio. Marchando detrás del director estaban los centuriones existentes. Cosas llamaron la atención de inmediato a la joven bruja.
Harry podría tener su edad triplicada y seguiría siendo el centurión más joven. La otra cosa tenía más forma de pregunta que le haría a Barchoque más tarde. Hermione quería saber si los duendes habían copiado a los ejércitos romanos, o si las tropas más exitosas que el mundo había conocido habían basado en los duendes. Los centuriones llevaban túnicas muy parecidas a lo que usaba Harry para hacer ejercicio, pero estas tenían tiras de piel de dragón que actuaban casi como un kilts. Todas las túnicas estaban adornadas con acero de duende y supuso que las charreteras significaban su rango. Todos tenían bandas doradas alrededor de sus brazos que, como había llegado a esperar, estaban intrincadamente talladas. Aunque era capaz de entender y hablar el idioma, Hermione volvió a desear la guía del idiota sobre los duendes. Había tantas cosas sucediendo esta cultura y la joven bruja sintió que se estaba perdiendo mucho. ¿Fueron los cascos que usaban los centuriones los que la hicieron compararlos con los soldados romanos? Con la corriendo por el medio, parecían idénticos a los que había visto en los museos. El hecho de que sus túnicas fueran de una variedad de colores llevó a Hermione a creer que esto se basaba puramente en la especie de dragón con la que habían elegido hacerla. Cuando Ragnarok subió al escenario y se sentó en el asiento central, los otros centuriones ocuparon las sillas a ambos lados del director. Fue entonces cuando a Hermione se le cortó respiración. Harry acababa de caminar hacia adelante y se arrodilló frente a Ragnarok. Su túnica era de color marfil y su falda escocesa, que se balanceaba al caminar, apenas era más larga que su túnica de ejercicio. Había notado que Harry, aunque mucho más joven los otros centuriones, parecía físicamente más alto y más ancho de hombros que un buen porcentaje de ellos. El director se puso de pie y comenzó a dirigirse a la multitud reunida. Mis compañeros goblins e invitados, durante milenios el puesto de centurión ha sido codiciado por cada guerrero goblin que alguna vez ha cogido un arma. El joven candidato que arrodilla ante mí ahora no es diferente en ese aspecto. Puede que no haya nacido goblin, pero sin duda ha sido criado como uno, abrazando nuestras creencias y valores para conven un guerrero de cierto renombre. Asiste a Hogwarts, pero no como mago. Crow es el primer guerrero goblin que asiste a esa antigua sede del aprendizaje. Allí todavía recibe algunos de nuestros maestros más ilustres y ensalza las virtudes del aprendizaje goblin a sus compañeros de clase. Algunos de esos compañeros de clase incluso se han unido a estas lecciones, abandonando las clases de mago ofrecidas en el proceso. Hermione estaba realmente contenta por el hechizo de traducción ahora, de lo contrario no tendría idea de lo que estaba diciendo Ragnarok. Pensó que el líder de los duendes estaba exagerando un poco, pero se preguntó cuánto de eso estaba influenciado por el número de hoy del profeta. Ragnarok ciertamente estaba dándole a Harry una gran importancia. Nuestro joven guerrero apenas había puesto un pie en el castillo cuando logró el primero de sus logros. La espada perdida forjada por los duendes de Godric y Gryffindor está en nuestras manos. Se encuentra orgullosamente en la cadera de Crow, ya que el propio castillo reconoció a un guerrero duende como su campeón. Sin embargo, esta no era una pos de honor, esa espada que lleva con orgullo ya ha probado la sangre. La seguridad de Hogwarts fue violada y un troll de la montaña estaba arrasando por el castillo. Tenía a 3 hobrujas y una curandera atrapadas en su enfermería. Ragnarok era un orador experimentado y se detuvo aquí para dejar que la tensión creciera. También dirigió su mirada a Hermione. La joven bruja que es nuestra invitada de honor hoy solo puede asistir porque Crow salvó todas sus vidas. Cortó a ese troll en pedazos antes de saltar sobre su espalda y administrar el golpe mortal, casi decapitando a la bestia el proceso. Esto dio lugar a fuertes ovaciones, con todos los guerreros golpeando sus armas contra sus escudos en agradecimiento por la victoria de su hermano guerrero. Hermione se sonrojó profusamente al ser señalada para recibir atención, no podía imaginar cómo se sentía Harry. Todavía estaba arrodillado frente a Ragnarok con la cabeza inclinada, pero Hermione no necesitaba ver su rostro para saber que estaría rojo de vergüenza. Harry era una persona tan modesta que esto debía ser una tortura para él. Desafortunadamente, el director no ha terminado de colmarlo de elogios. Si esos logros no fueran suficientes para que este joven guerrero ganara el rango de centurión, su siguiente hazaña ciertamente merecía el premio. A todo guerrero se le enseña que una mente aguda es su mejor arma, y la de Crow es tan aguda como esa legendaria espada que porta. Con la ayuda de su padre, diseñó un golpe de estado que hizo que ese repugnante engendro fantasmal de Bloody Beans fuera expulsado del castillo de Hogwarts. Esta vez, los aplausos fueron tumultuosos y todos los duendes se pusieron de pie para celebrar.
Hermione no había comprendido la profundidad del sentimiento que se tenía hacia Profesor Fantasmal. Aquí había una representación muy vocal y visual de cuánto significaba la victoria de Harry para la nación de los duendes. Hermione no pudo evitar comparar su encuentro con el ministro de magia con el del director duende que estaba observando. Comparó al torpe Fudge con su sombrero hongo verde del Dr. Watson, mientras que Ragnok era claramente el Sherlock Holmes de los dos. Fudge no podía impresionar a una clase de niños de 11 y 12 años, mientras que Ragnok a más de 1000 duendes pendientes de cada una de sus palabras, y el director todavía no había terminado. Ragnok esperó hasta que todos regresaron a sus asientos antes de continuar. Ahora bien, para todos los demás, haber expulsado del castillo a los últimos parientes del carnicero sido suficiente, pero no para Crow. Él no quería que un profesor que odiaba a los duendes simplemente fuera reemplazado por otro del mismo tipo. Un profesor que no había sido contaminado por Vims fue traído a Hogwarts desde Europa para enseñar historia correcta, y no la inmundicia intolerante que ese fantasma difundía. ¿Cómo logró Crow que Hogwarts aceptara a este profesor? Lo pagó con su propio oro. Esto pareció impresionar a la multitud casi tanto como la muerte del troll. Ragnok dejó que esto se asimilara antes de continuar. ¿Habéis oído hablar de las hazañas y logros de ese joven goblin? Fui yo quien, estando tan impresionado con sus acciones, le otorgó este honor. Como exige la tradición, ahora es el momento de preguntar si alguien aquí se opone al nombramiento. Como me perdí la pelea donde Crow derramó la primera sangre contra el maestro Sharpshard, espero que alguien se presente. Se escucharon fuertes inspiraciones cuando la noticia se extendió por el salón. Cualquiera que pensara que Harry no era digno de ese honor se guardaría esos pensamientos para sí mismo. Había algunos miembros de la familia de Barchoque esperando a que él falleciera con la esperanza de heredar, y su hijo adoptivo, que se había convertido en el centurión joven de la historia, acabó con esa idea. Un centurión como hijo satisfaría la ley de los goblins, y ese hijo podría heredar todo. Estos miembros de la familia también consideraban destino sería el mismo que sus posibilidades de heredar si se ponía de pie y se oponía, muertos como una piedra. Las objeciones se resolvían mediante un duelo, y cualquiera que pudiera derramar la primera sangre contra la espada más grande de la nación no era alguien a quien quisiera desafiar. Ragnok sabía que las hienas rondaban la riqueza de Barchoque, pero, como los cobardes que eran, esas hienas nunca intentarían un ataque frontal contra un oponente más fuerte. Premio de Crow no tuvo oposición. Levántate, guerrero, ¿aceptas esta posición que nuestra nación te otorga? Harry se puso de pie, hizo el saludo de centurión antes de responder la pregunta en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran oírla. Sí, director, así es. A Hermione le habían advertido sobre la sangre que se derramaría en la siguiente parte de la ceremonia. Se levantó con todos los demás e intentó mantenerse erguida y orgullosa. Como Harry extendía la mano y como el hacha de batalla mortal del director le abría la mano fue muy difícil. Harry no se inmutó cuando le cortaron profundamente la palma, apretando en un puño mientras se dirigía hacia el cuadro elegido. La escena mostraba a Bloody Vims y su banda de magos siendo capturados y apresados a punta de espada por guerreros goblin, pero fueron las víctimas asesinadas representadas en las que Harry se centró. Había un niño goblin muerto tallado en la piedra, las heridas realistas estaban coloreadas con sangre y aquí fue donde Harry centró su atención. Frotó su mano herida sobre la parte que estaba representada sangrando, agregando su sangre a los cuadros. La roca realmente comenzó a brillar, extendiéndose para iluminar toda la escena mientras la piedra aceptaba su sacrificio de sangre. Esta fue también la señal para la ovación más fuerte del día. Harry marchó de nuevo hacia el director, quien le tendió la mano. Harry puso la suya allí y el corte ya estaba curado. El centurión ha ofrecido su sangre a la nación, y la nación claramente la aceptó. Adelante, los elegidos. Barchoque, el maestro Pitsley y el maestro Sharpshard dieron un paso adelante mientras 3 ataúdes eran llevados y colocados en el escenario. El maestro Pitsley abrió el primer, sacó los 2 brazaletes de oro que contenía, y se los entregó a Ragnok. El símbolo de nuestra riqueza y estatus está contenido en estas bandas de poder, que puedan dar fuerza a tus brazos en tiempos de conflicto. El director colocó una en cada uno brazos de Harry. El maestro Sharpshard dio un paso adelante y le pasó las charreteras que contenía el segundo cofre al director. La insignia del cargo que significa ante el mundo que eres un centurión, llévala con orgullo. Estos adornos dorados fueron colocados sobre cada uno de los hombros de Harry. Fue un padre orgulloso quien abrió el último ataúd y sacó un casco dorado bellamente elaborado. Pluma que corría por el medio era del mismo blanco marfil que la túnica de Harry.
Harry se arrodilló una vez más ante su líder mientras su padre le pasaba la última pieza para completar la ceremonia. La mente de un guerrero es su mayor arma, que esto te pro en tu defensa de nuestra nación. Cuando se colocó el casco y la correa de la barbilla, Harry se puso de pie y realizó el saludo de centurión 3 veces. Una vez al director, luego a sus compañeros centuriones a su derecha antes de realizarlo por último a los centuriones a su izquierda. Harry luego se volvió hacia la multitud, sacó su famosa espada y la levantó en el aire. Por Gringotts y la nación. El cántico fue respondido por todos los presentes antes de que estallaran nuevamente las ovaciones. La primera vez que Hermione vio a Harry con su túnica de ejercicio, lo comparó mentalmente con un joven Ares. Harry de pie allí con su espada en alto aumentó la intensidad de comparación por un factor de al menos 10. No sabía si el color de la túnica y la pluma del casco de Harry era deliberado o no, pero el centurión Crow personificaba cada imagen histórica o representación de un guerrero de la luz que Hermione había visto o incluso leído. La siguiente declaración del director influyó mucho en su inclinación hacia la opción deliberada. Ragnok levantó las manos para pedir silencio antes de hacer un anuncio. Algunos de ustedes habrán leído las mentiras impresas en la prensa mágica de hoy. Hemos enviado a representantes a este periódico para expresar nuestro descontento en los términos más enérgicos posibles. Esto atrajo la atención de todos. Para un goblin, esa declaración estaba a un paso de desenvainar las espadas. Hemos anunciado a la prensa, al ministerio, a la WWN y hemos colocado avisos en el callejón Diagon que el centurión Crow haría una declaración en la escalinata de Gringotts de esta ceremonia. Esto supondrá un ligero retraso en la fiesta, pero debería ser entretenidor para cualquiera que desee acompañarnos. A la mayoría de ellos les encantaría aceptar esa invitación. El hecho de que las escaleras de Gringotts no tuvieran cabida para ni siquiera 1 millar de duendes significaba que habrá loca carrera por los lugares después de que el grupo del director abandonara el salón. Ragnok iba a la cabeza, Harry, con Hermione una vez más del brazo, iba justo detrás de él. Su padre y sus invitados de honor lo seguían, flanqueados por los 40 centuriones menos 60 guerreros. La multitudinaria audiencia estaba detrás de las tropas y todos se dirigían hacia un lugar donde al menos pudieran escuchar lo que se iba a decir. Cuando la red inalámbrica mágica anunció que transmitirían una declaración en vivo del niño que vivió más tarde hoy, todos los que no pudieron ir al callejón Diagon tenían sus oídos pegados a sus televisores. En un castillo de Escocia, un viejo mago de larga barba blanca chupaba un caramelo de limón, pero no encontraba consuelo en su dulce favorito. Las palabras de Harry transmitidas directo a todo el país podían causar un daño incalculable y serían difíciles de refutar. Se había puesto en contacto inmediatamente con Cornelius para ver si se podía detener el ataque, aunque sabía que era prácticamente imposible. El ministro había señalado rápidamente lo que Albus ya sabía. Gringotts era territorio soberano para los goblins. La interferencia ministerial podía iniciar una guerra. No tenía sentido prohibirle a WWN que transmitiera, ya que de todos modos todo el asunto pronto aparecería impreso. Con cientos, si no miles, esperados en el callejón, simplemente no había made contener cualquier información perjudicial que el chico considerara conveniente difundir. Albus pensó que era un mal día cuando su único punto de consuelo era que todos los estudiantes estarían en clase, no tenía forma de saber que la profesora Hodgson tendría un grabación que contendría el incidente completo para sus clases el lunes por la mañana. Su nueva profesora era una gran creyente en hacer que las lecciones de historia fueran relevantes a lo que estaba sucediendo hoy, y esto podría ser historia en proceso. En Devon, una joven pelirroja estaba sentada junto a la radio con su madre. Ginny había superado la decepción de no poder ir al callejón hoy, una vez que había analizado el problema desde un punto de vista práctico. A pesar de lo pequeña que era, Ginny no vería mucho en la multitud que seguramente se formaría. El hecho de que estuviera contando los días que le presentaran a su héroe también ayudó a calmar esa decepción. Escuchar su voz sería suficiente, por ahora. Amelia estaba en el callejón Diagon con todos los aurores a los que podía ponerle un uniforme. Incluso con los cadetes complementando su fuerza, todavía le faltaba personal para mantener el control sobre una multitud del tamaño de esta. La multitud seguía creciendo a medida que los magos y brujas de Gran Bretaña se acercaban por miles para ver por primera vez al niño que vivió. Los aurores estaban al límite, y no ayudaban los espectadores que llegaban tarde e intentaban abrirse paso hacia el frente para verlo mejor.
Esto creó oleada de gente dentro de la multitud y Amelia pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que estallaran peleas. Amelia se sorprendió de que de repente todo quedara en silencio y que la multitud diera un paso atrás, hasta que se dio la vuelta. Un duende fuertemente armado, uno tras otro, acababa de salir del banco. Su gran número hizo que el corazón de la directora del TMLE se hundiera. Allí había una fuerza entrenada y lista para la batalla. El hecho de que superara en número a sus aurores por al menos 2-1 había preocupado a Amelia. Como todos los demás, ella estaba esperando una declaración verbal de Harry hoy. Al parecer, los Tu también estaban haciendo una declaración visual audaz. Entonces sus ojos se posaron en la pareja del centro y no supo qué pensar. El señor Crow, con la señorita Granger del brazo, parecían un joven príncipe y una princesa, de pie con ejército conquistador detrás de ellos. Ya podía ver las cámaras de prensa tomando las fotografías que serían portada mañana, y durante la mayor parte de la semana próxima también. La profunda voz de barítono de Ragnar resonó por todo el callejón, su voz obviamente estaba encantada de que todos pudieran escuchar claramente sus palabras. El reportero detenía el micrófono pegado a su boca mientras describía la escena para aquellos que no pudieron llegar al callejón Diagon. Cuando Ragnar comenzó a hablar, tuvo el buen sentido de callarse, sostener el micrófono y dejar que los oyentes de la radio escucharan realmente lo que estaba sucediendo. Brujas y magos de Gran Bretaña, les están mintiendo. Lo sé a ciencia cierta, pero, como las relaciones entre nosotros son las que son, mis palabras son fácilmente descartadas. En cambio, los entregaré a alguien en quien confío que creerán. Ragnarok aplicó el mismo encanto a Harry mientras su voz sonaba verdadera en todo el callejón y, gracias a la radio, en todo el país. Espero que me perdonen si cometo algunos errores. Esta es mi primera vez intentando hablar en público y parece que hemos atraído a una gran multitud. Se escucharon alguna mientras la multitud se acomodaba para escuchar lo que tenía que decir el niño que sobrevivió. Harry había trabajado en este discurso con su padre, así que sabía exactamente lo que quería lograr aquí. Ayer, mi padre nos llevó a mí y a mi mejor amiga Hermione a visitar la de mis padres. Como espero que puedas entender, esta fue una ocasión muy privada. Alguien logró colarse en el cementerio, escuchar a escondidas nuestras conversaciones privadas, tomar esa fotografía sin nuestro conocimiento o permiso. Para empeorar las cosas, todo aparece como una entrevista exclusiva conmigo en la portada de El Profeta de hoy. Nunca he dado una entrevista y ciertamente nunca conocí a esta reportera del Profeta. Que esta mujer Skeeter diga que lo he hecho convierte a uno de nosotros en un mentiroso. Estoy a pie y preparado para enfrentarla. Poner en duda públicamente la honestidad de un duende es un asunto muy serio. En el silencio que siguió a ese comentario, Amelia se atrevió a hacer una pregunta oficial. Señor Crow, ¿está dispuesto a presentar una queja ante el ministerio? Esto fue inesperado, pero nuevamente Harry dejó que su entrenamiento tomara el control. Bien, Madame Bones, y ahora soy Centurión Crow. Acabamos de llegar de la ceremonia, se me otorgó este gran honor. Todas las quejas de goblins al ministerio deben ser canalizadas a través del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. No sé si tiene problemas de personal, pero han pasado años desde que obtuvimos un resultado positivo de ellos. Preferiría quedarme aquí como un goblin y llamarla mentirosa en su cara, una a que estoy dispuesto a defender con mi espada si es necesario. Mi padre tenía esa área protegida y aún así ella logró colarse y espiarnos. Pensé que eso también habría sido preocupar a el ministerio, a menos que ella esté en la nómina del ministerio. Amelia intentó desmentir esa idea de inmediato. Hasta donde yo sé, no lo es, y me preocupa que haya podido acercarse tanto a ti. También noto que brilla por su ausencia hoy. Skeeter no es de esas personas que se pierden este tipo de cosas. Si ella tiene la habilidad de espiarnos en un cementerio, supongo que estaría aquí y usaría esa misma técnica para permanecer oculta hoy. Sin embargo, esta vez todas estas personas han escuchado cada palabra que he dicho, incluso que Skeeter es un mentiroso. Para mí, el hecho de que ella no se levante y refute esas afirmaciones confirma su culpabilidad. Señorita Granger, ¿puede corroborar las afirmaciones del Centurión Crow? Miró hacia el director, que había lanzado el mismo hechizo sobre Hermione antes de responder. Sí, señora Bones. Como puede ver en la fotografía impresa hoy, estuve al lado de todo el tiempo. Ninguno de los dos habló con nadie más que con nuestros padres. También nos preocupa quién transmitió la información de que estaríamos en ese cementerio y la información era conocida por muy pocos.
También puedo confirmar que Harry es el Centurión Crow. El encanto del profesor Flitwick entró en juego cuando Hermione se giró y le hizo una reverencia al director Ragnarok. Cuando habló, lo hizo en el idioma del director. Quiero agradecer sinceramente al director Ragnarok por invitarme aquí hoy. Fue muy conmovedor ver a mi mejor amiga recibir un honor tan grande, me sentí honrada por el solo de estar allí. Esto tuvo un efecto en todos los presentes, en particular en el líder de los goblins. Había arriesgado un poco al otorgarle a Crow el estatus de centurión, y más aún al invitar a su amigo a la ceremonia. Ragnarok pensó que esa apuesta había fracasado después de leer El Profeta de hoy, una muestra de astuta manipulación por parte de Dumbledore. La única respuesta que la nación podía dar a un ataque así era salir a luchar, por eso todos estaban allí de pie, en las escaleras de Gringotts. Había oído de Barchoque y sus tutores, estos dos se complementaban. Ragnarok acababa de presenciar esto por sí mismo. Crow estaba allí de pie, como un orgulloso centurión, para que todos lo vieran, y la bruja en su acababa de hacer más para instigar mejores relaciones entre magos y goblins de lo que se había logrado en décadas. Su demostración de respeto y el uso de su lenguaje no podía dejar de tener un efecto en los cientos de goblins que observaban y escuchaban en ese momento. Ragnarok le hizo el merecido cumplido, devolviéndole la reverencia antes de dirigirse a todos una vez más, en inglés. Para aquellos de ustedes que no hablan nuestro idioma, la señorita Granger me estaba agradeciendo por invitarla a la ceremonia en la que su mejor amiga se convirtió en centurión. Gustaría decir que le otorgó a nuestra nación un gran honor al asistir y con sus palabras aquí hoy. También me gustaría decir que será una amiga honrada de nuestra nación cada que elija visitar Gringotts. Una rápida mirada a Harry fue todo lo que se necesitó para saber que esto era algo especial. Se inclinó respetuosamente ante el director una vez más, sabiendo que se explicarían tarde. El director volvió a centrar su atención en la multitud de brujas y magos. Como ya habrán oído, la supuesta entrevista exclusiva en El Profeta no es más que una invención y me hemos pedido al periódico que publique una retractación, y naturalmente nos pidieron pruebas. Esas pruebas están ahora ante ustedes, aunque no veo a la señorita Skeeter entre nosotros. Además de una retractación, exigimos saber cómo se logró. Es en interés de todos que descubramos si alguien ha descubierto un método para eludir las protecciones. Amelia dio un paso adelante y se presentó oficialmente ante el líder Goblin, antes de confirmar que su departamento investigaría este fenómeno a fondo. Se emitiría una orden para que la señorita Skeeter pudiera ser interrogada. Ragnarok le dio las gracias antes de ofrecer un comentario final. Ahora debemos despedirnos y regresar a la fiesta organizada para celebrar a nuestro nuevo centurión. Les deseo un buen día. El director apenas había terminado de hablar cuando sus tropas estaban apartando a los espectadores goblins para abrirse paso de vuelta al banco. Amelia no podía dejar de estar impresionada con su eficiencia. La multitud había venido a ver y escuchar al niño que vivió, y habían obtenido mucho más de lo que esperaban. La entrevista de El Profeta había retratado a Harry como un joven mago típico que disfrutaba su primer año en Hogwarts, pero hoy había contado una historia completamente diferente. Desde que se quedaron vieron cómo se desarrollaba todo el episodio ante sus ojos. Incluso los magos y brujas crédulos de Gran Bretaña pudieron ver que la versión del profeta era un montón de mentir mientras el comentarista describía a la joven pareja que seguía al líder Goblin de regreso a Gringotts. Un viejo mago en un castillo escocés sabía que su manipulación había fracasado espectacularmente. He venido aquí hoy, como la mayoría de la gente, para echarle un primer vistazo a nuestro Salvador, el niño que vivió. En lugar de ver a Harry Potter, nos presentaron a Century Crow. Este es un joven que ha sido criado por los duendes y, debo decir, brujas, está claramente prosperando en ese entorno. La hermosa joven bruja que lleva del brazo lo complementa a la perfección. Sospecho que habrá corazones que se rompan a lo largo y ancho del país cuando se publiquen las fotografías de hoy. El hecho de que Centurión Crow parezca en nada a la imagen que el profeta pintó de este joven nos lleva a una sola conclusión. Nos están mintiendo. En ese momento, Albus apagó la radio. Si el cretino sin cerebro que WWN empleaba para hacer preguntas tontas y absolutamente idiotas podía darse cuenta de eso por sí mismo, resto del país también lo haría. Esperaba una visita de William Weasley pronto. Ese joven mago era demasiado inteligente como para no darse cuenta de quién había señalado hacia el cementerio. Albus tendría que atraparlo. Eso sonaba mucho mejor que un chantaje. William ahora tendría que jugar el juego a la manera de Albus, de lo contrario Gringotts descubriría quién fue esa información. No sentía la más mínima simpatía por William. Albus necesitaba más información que nunca.
Lo peor que le podría pasar al mayor de los Weasley era que termina enseñando defensa en Hogwarts, eso no era un gran sacrificio por el bien mayor. También esperaba tener noticias de Skeeter en una hora. Rita estaba a punto de descubrir que Albus Dumbledore era un experto reconocido en este juego décadas antes de que naciera. Cuando jugabas con los mayores, a veces te quemabas. Si Rita intentaba echarle la culpa a Albus, pronto se quedaría sin piernas. Preparó mentalmente su declaración para prensa/Admle, por si acaso fuera necesario darla. Había oído que Harry visitaría las tumbas de los Potter en Halloween y le pasó esa información a la señorita Skeeter. Todo lo que pidió a cambio fue que cualquier artículo que Sk mostrara a Hogwarts bajo una luz favorable. Esperaba que el periodista le hiciera algunas preguntas al señor Crow antes o después de su visita, no que espiara todo el asunto y lo publicara como una entrevista. Estaba seguro de que Rita no revelaría cómo pudo espiar al niño, lo que significa que Albus no necesitaría mencionar que sabía que Skeeter era un animago no registrado. El plan siempre fue que Hermione pasara la noche en casa de Harry, pero, con su nuevo estatus de amiga, se abrió un mundo diferente para la joven bruja. Ella estaba con su entrenamiento y corría junto a Harry mientras él seguía su ruta subterránea habitual cuando estaba en casa. Él estaba con su equipo de entrenamiento normal con la espada atada a la espalda. Hermione se enteró de que los brazaletes dorados nunca se quitaban y las sombreras se usaban en todo, excepto en los pijamas. Afortunadamente, el casco estaba reservado para los deberes ceremoniales y las guerras. Como era de esperar, atraían bastante la atención de todos los que veían o pasaban por su lado. Harry sabía que la siguiente parte de su rutina recibiría mucha más atención y ha planeado en consecuencia. Si bien Hermione aprendía rápido con la espada de madera, no estaba ni cerca de estar lista para practicar esas habilidades incipientes frente a una AU de duendes. Sin embargo, estaba mejorando con su escudo de duende, y esas eran las habilidades que practicarían esa mañana. Normalmente, esa sería la única vez que Hermione se quitaría brazalete, pero no ese día. La certeza de que su práctica atraería a una audiencia, y esa audiencia probablemente pondría nerviosa a Hermione. Harry quería tener esa seguridad adicional de saber que cualquier maldición que pasara su guardia sería anulada. Harry los condujo a una gran caverna que estaba ocupada por goblins que practicaban lucha, aunque parecía que había muchos más allí simplemente para mirar. De alguna manera extraña, le recordó a Hermione a un gimnasio de boxeo de mala muerte, y ahora le llevaría horas sacarse de la cabeza la melodía de Rocky. Harry tenía pequeñas piedras de proteportátiles que detenían cualquier magia de bajo nivel que escapara, colocándolas en el suelo para definir un área segura. Comenzaron a dispararse hechizos punzantes entre sí y aumentaron a partir de ahí, bloqueando con sus escudos físicos cuando no podían esquivar y erigiendo escudos mágicos cuando tenían que hacerlo. Habían aumentado aturdidor, habían sudado bastante, cuando se escuchó el grito de alto. Ambos se detuvieron y se giraron para ver quién había dado esa orden. Se encontraron frente a un viejo duende arrugado que se dirigía furioso hacia ellos. Hermione estaba nuevamente en modo Rocky, ya que allí estaba Mickey que venía a reprenderlos, incluso su voz ronca era característica de él. Guarda esos juguetes diabólicos de inmediato, este es un lugar para peleas reales. Hermione estaba a punto de obedecer cuando la voz de Harry la detuvo. Cuida nuestras espaldas. Esas tres palabras simplemente descargaron una gran cantidad de adrenalina al cuerpo de la joven bruja mientras tomaba posición para proteger la espalda de Harry. Harry redujo y envainó su escudo casi con naturalidad. La atraída audiencia pudo ver que hablaba muy en serio en el instante en que tomó su espada. ¿Quién eres tú para decidir es una verdadera lucha? ¿Eres tan viejo o tan estúpido que no puedes ver mi rango? ¿Cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? Mocoso, consigue un poco de rango y olvídate de quien te entrenó, señor, me hablará apropiadamente, o habrá sangre derramada aquí hoy. El rostro del viejo goblin se iluminó con una sonrisa que dejó muchos huecos antes de hacer el saludo de centurión apropiado. Solo recuerda, centurión Crow, nunca le des ni un centímetro a esos bastardos, o te pisotearán. Recuerdo colmillo blanco, me gritaste eso desde que tenía 5 años, ¿cómo podría olvidarlo? ¿Terminamos aquí o estás planeando otra de tus sorpresas? Wittefan soltó una carcajada ante eso. Bueno, centurión, puedo ver que te has ganado ese rango. Tenía la intención de que un par de mis muchachos atacaran por detrás, pero pequeña bruja parece estar lista para ellos. Harry sabía lo que Wittefan estaba tratando de hacer, perturbarlo deliberadamente mientras veía hasta dónde podía ser presionado, pero aún había más que un rastro de ira en su respuesta. Esa pequeña bruja es la señorita Hermione Granger, está bajo mi protección y el director la nombró amiga.
Insúltala y te presentaré mi espada. La escritura estaba en la pared, había ido demasiado lejos, y era su comprensión de tales cosas lo que le permitía a Uitefan ganarse la vida. Rápidamente le ofreció una reverenda disculpa. Lo siento si la insulté, señorita Granger, esa no era mi intención. Hermione le devolvió la reverencia. Disculpa aceptada, maestro Colmillo Blanco. Esto provocó una carcajada sarcástica de Harry. Lo único que sabe hacer Uitefan es tener la boca más repugnante de la nación, y no me refiero a la dentadura. Ninguno de los presentes en la pequeña multitud sabía lo que Harry quería decir con su último comentario, pero hizo sonreír a Hermione y redujo su aprensión. Si Harry estaba haciendo bromas, la situación estaba bajo control. Dado que Uitefan ha interrumpido nuestra sesión de ejercicios, sugiero que vayamos a casa a desayunar. Mi padre se ha tomado la mañana libre para pasar un tiempo con no antes de visitar a tus padres más tarde. Recogieron las piedras de protección y Harry tuvo algunas palabras con los goblins que obviamente conocía. Hermione también notó que Uitefan observaba todo de cerca. Mientras se iban, Harry comenzó a darle las respuestas que sabía que su mejor amigo se moría por preguntar. Uitefan es Uitefan. Sé que eso no ayuda, pero no tengo pal que puedas entender para describirlo. Harry, el encanto de Rowena sigue funcionando, dímelo en tu propio idioma. Su respuesta la hizo sonrojar. Vale, ya entiendo la imagen, mitad sinvergüenza, mitad adorable delincuente. ¿Cómo lo conoces y qué piensa tu padre de esto? Cuando era bastante más joven, me pateaban el trasero, mucho. Uitefan vio que esto sucedía un día, no lo detuvo, ¿te das cuenta? Y después tuvo unas palabras conmigo. Dque tenía agallas, pero que era estúpido. Ya me conoces lo suficiente como para adivinar cómo reaccionaría ante eso. Hermione sonrió. Apuesto a que no muy bien. Bueno, Uitefan dijo que necesitaba aprender a pelear, no solo ponerme de pie y que me derribaran de nuevo. Me llevó al lugar de entrenamiento en el que estábamos hoy y, poco, me enseñó todas las formas sucias de pelear que existen. Esto confundió a Hermione. Entonces, ¿por qué fuiste tan hostil con él si te ayudó? Oh, sin duda me ayudó mucho, pero es complicado. Si le hubiera mostrado el respeto que le ofrezco, por ejemplo, el maestro Sharpshard, Uitefan me habría escupido en la cara, insistido en que lo había insultado. Tratarlo como lo hice hoy, como un personaje peligroso con el que no debería estar, para él es una forma de respeto que puede aceptar. Mi padre paga por información de vez en cuando, es muy bueno para camuflarse en el entorno y no se pierde nada. Uitefan aceptaría oro por eso, pero nunca por ayudarme. Y su mejor amigo suspiró exasperado. Cada vez que creo que estoy empezando a entender a los goblins, aparece algo más y lo cambia todo. Harry se rió. Somos una raza muy simple, Hermione. Volvamos corriendo y podrás tomar un poco más de esa cerveza que tanto te gusta. Debo admitir que la extraño mucho cuando estamos en Hogwarts. El jugo de calabaza es demasiado dulce para mí, y los intentos del mago de copiar nuestra cerveza, creo que se llama cerveza de mantequilla, se supone que repugnantes. En la fiesta me di cuenta de que todos estaban bebiendo cerveza, eso o vino. Hermione, solo tenemos 4 bebidas y una de ellas es agua. El grog nunca se bebe en público. Te deja tirado en el suelo después de un par de jarras. A Hermione le resultó difícil creerlo, su madre bebía más tipos de café que ese. Esto provocó otra pregunta. Seguro que debe haber más de 4 bebidas, ¿no tienes bebidas calientes? Claro que sí. Agua caliente, cerveza caliente y vino caliente. El maestro Sharpshard es la única persona que conozco que puede beber grog caliente, lo que es un buen indicio de tóxico que es ese brebaje cuando se calienta. Te lo dije, Hermione, así de simple. Hermione sacudió la cabeza. Así de simple. Claro. Le llevaría años darse cuenta de esto. Ese pensamiento le hizo sonreír mientras corría junto a Harry, rumbo a su casa. Padma encontró a su gemela esperándola cuando salió de la torre de Ravenclaw, se abrazaron a modo de saludo antes de que Parvati le dijera por qué estaba allí. Le dije a Neville que te acompañaría a desayunar esta mañana, nunca pasamos tanto tiempo juntos como antes. No creo que me guste estar en casas separadas, y ni siquiera estaremos juntos durante vacaciones. A diferencia de su hermana, Padma disfrutaba de estar en una casa diferente a la de Parvati. En realidad, eran 2 brujas muy diferentes. Su gemela más sociable atraía toda la atención, mientras que la pequeña y tranquila Padma se desvanecía en un segundo plano. Padma no guardaba rencor a su gemela por esto. También se podría culpar a la lluvia mojada, así era Parvati.
Sin embargo, fue solo ahora, al estar en una casa diferente y tener su propio grupo de amigos, que Padma sintió que podía dejar salir a la bruja que, hasta poco, solo ella conocía que estaba allí. Paz, parecías feliz con Gryffindor, tú y Lavender tuvieron una pelea. No. Es que pensé que iba a ser muy diferente. Quiero decir, mira lo que tenemos que soportar, Ron Weasley, por favor. Seamus y Dean no son mucho mejores, ni tampoco lo segundo año. Un mago decente y mi hermana gemela tiene que ganárselo. Neville y yo somos buenos amigos, Paz, pero no espero una propuesta de matrimonio pronto. Esperamos verlo durante las vacaciones, pero no se quedará en casa de Hermione. No, tendrás que conformarte con pasar las vacaciones con Harry. Todavía no puedo creer que ayer hayas marchado hasta el frente del gran salón. Ese chico es una mala influencia para ti. A Padma le costó creerlo, pero pensó que Harry y Hermione habían sido una gran influencia para ella. Sin su amistad, nunca habría tenido la confianza para defenderlos ayer. ¿Quieres desayunar conmigo esta mañana? Extraño pasar tiempo contigo, Paz. Aún podemos estar juntos más de lo que lo hemos estado últimamente. Parvati aceptó rápidamente, antes de llegar al motivo principal por el que quería hablar con su gemela. Escuché a Hermione mencionar compras, regalos y fiestas. ¿Puedes invitarme también? Padma sabía muy bien que Parvati volvería locas a sus dos amigas con su parloteo constante, así que intentó cortar de raíz esa idea. También escuchaste que mencionó que todas las mañanas, estudiaba mucho y vivía sin magia durante 2 semanas. ¿Corriendo, y sin magia? ¿Cómo se supone que vas a vivir sin magia? No tengo ni idea, Paz, pero de eso se trata. Quiero aprender cosas nuevas, y vivir con muggles durante 2 semanas sin duda lo conseguiré. De repente, la idea ya no le parece atractiva a Parvati. Cuando Padma dijo que intentaría incluirla cuando se encontraran con Neville, se mostró encantada. Ambas hermanas entraron al gran salón y se sentaron en la mesa de Ravenclaw, a la que se les unió rápidamente Neville. Padma estaba sentada entre su hermana y su amiga Ipque. La mañana era casi perfecta, hasta que llegó el profeta y todo mejoró muchísimo. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 17. El titular del diario Daily Prophet del sábado ya indicaba en primera plana la intención del periódico. Era hora de humillarse. También ayudó el hecho de que podían culpar de todo chivo expiatorio conveniente. Profeta penitente. Como Centurión Cuervo Coronado. La imponente figura de nuestra fotografía, que lleva el casco dorado y lleva la espada de Godric Gryffindor, es el Centurión Crow. El hecho de que también sea el niño que sobrevive indica de inmediato que se cometió un error en la historia sobre él publicada anteriormente en este periódico. Sin embargo, la hermosa joven bruja que lleva del brazo es, una vez la señorita Hermione Granger. Ahí terminan todas las similitudes con la edición de ayer de este periódico. Tanto Centurión Crow como Miss Granger negaron vehementemente haber conocido a Miss Skeeter, y mucho menos haber participado en una entrevista exclusiva antes de posar una foto. Ahora parece que Miss Skeeter ha espiado a la joven pareja mientras visitaban las tumbas de los Potter en Halloween, el 10º aniversario del asesinato de James y Lily Potter. El profeta no fue en modo alguno cómplice de las acciones de este reportero y no quiere hacer más comentarios en este momento, ya que Miss Skeeter se encuentra actual en el centro de una investigación iniciada por el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Este periódico, por supuesto, cumplirá plenamente con esa investigación. Dan Granger dejó escapar un silbido mientras leía el artículo de primera página del periódico que Barchoque acababa de entregarle. Su esposa lo estaba leyendo por encima de su hombro y tenía su propio comentario que hacer. ¿Ese silbido fue en agradecimiento por la disculpa o por la foto? Emma tuvo que mirar la fotografía 2 veces para asegurarse de que en realidad eran Hermione y Harry. Su hija estaba allí de pie, luciendo como una princesa, las joyas que lleva debían valer el rescate de un rey, mientras que Harry parecía dispuesto a luchar. Su porte y su vestimenta le recordaban a una famosa pareja histórica, Marco Antonio y Cleopatra. Mostrabas esta fotografía a alguien que no conociera a Hermione o a Harry, nunca podrías convencerlo de que estos dos tenían 11 y 12 años. El tema real no la dejaba en paz mientras miraba la fotografía panorámica que también había publicado el periódico. Hermione y Harry estaban en el centro, pero rodeados de vestidos con sus mejores galas. Lo único con lo que Emma podía comparar esto era con una fotografía de la boda real, esas que a la prensa le encantaba imprimir de la familia reunida en el balcón del Palacio de Buckingham.
El hecho de que hubiera miles de personas viendo cómo se tomaba esta fotografía y que el periódico dedicara otras 9 páginas evento reforzó la imagen de la boda real en su mente. Solo esperaba que su marido estuviera siguiendo un camino mental diferente. Dan estaba siguiendo una ruta mental diferente, que estaba atrapada en una rotonda gigante de la que no podía encontrar la salida. El padre luchaba por aceptar que esa joven y segura de sí misma de la foto era en realidad su pequeña niña. Estaba allí de pie, frente a miles de desconocidos, pero obtenía la confianza para lidiar con eso del joven que la ha tomado del brazo. El periódico se esforzaba mucho por ensalzar su belleza y su aplomo, que ella hablara un galimatías y que el líder de los duendes le hubiera otorgado un grano era algo sobre lo que sin duda tendría que preguntarle a Barchoque cuando volviera a pensar. Bueno, hay una cosa que es segura, Hermione. Destruiste por completo cualquier idea de que eras una idiota del pueblo sin escrúpulos. La opinión de tu padre puede ser pero creo que mi hija es verdaderamente hermosa. Aunque, de nuevo, he pensado eso desde el día en que naciste. Las risitas juguetonas de su hija fueron música para sus oídos. Gracias papá, casi desearía haber estado en Hogwarts esta mañana para ver las reacciones de ciertas brujas cuando escuchó eso. Tendré que preguntarle a Padma si Cho se atragantó con su avena o lloró, espero que ambas cosas. Hermione, ¿no es eso bastante cruel? No, Harry, no lo es. Normalmente estoy parada allí, de tu brazo, mientras Cho intenta coquetear contigo. Sé que no haces nada para alentarla, y tampoco puedo culparla. ¿Cómo expresó el profeta? Un joven apuesto y deslumbrante, de pie hombro con el líder de una nación, como si perteneciera a ese lugar. Entiendo por qué todas las chicas coquetean, es la forma en que fingen que no estoy allí lo que me molesta muchísimo. Harry decidió citarle directamente al profeta. Bueno, no sé cómo pudieron ignorar a la hermosa joven bruja que brilla a mi lado, y no creo que estuvieran hablando de esa tiara que llevabas puesta. Los 3 padres se reían de las travesuras de sus hijos. Puede que sean noticia de primera plana por segundo día consecutivo, pero parecían mucho más preocupados por lo que pensaban el uno del otro que por dejar que la fama se les subiera a la cabeza. Me alegro de que hayamos logrado proteger tu casa antes de que todo esto comenzara, también tiene una redirección de lechuzas que solo permitirá el acceso a las lechuzas y las oficiales de Gringotts. Cualquier otra cosa terminará en Gringotts, donde se puede examinar antes de reenviarla. Esto preocupó a los Granger, pero reconocieron que, incluso Mundo, recibir una cobertura de prensa como esta podría atraer a su propia raza especial de bichos raros y locos. Estaban encantados de que cualquier problema potencial se solucionara antes de que pudieran acercarse a Hermione, pero Barchoque tenía aún más buenas noticias para ellos. El estatus de Hermione como amiga de los duendes les permite realizar sus operaciones bancarias a través de Gringotts y obtener nuestras mejores tarifas. Esto podría ahorrarles miles de dólares en su hipoteca y cuenta comercial. Obtenga sus cifras y estaré más que feliz de revisarlas con ustedes. El ahorro será sustancial. Dan pensó que ya debería estar acostumbrándose a los sustos. Su hija es una bruja y necesita irse a Escocia durante casi 10 meses al año. Bueno, parece que nuestras vacaciones verano del año que viene podrían ser buenas. Fue un nervioso Harry quien lo interrumpió. Discúlpeme señor. Como usted fue tan amable de invitarme a su casa durante las vacaciones de Navidad, esperaba poder devolver favor en verano. Esto despertó el interés de Emma. ¿Qué tenías en mente, Harry? Bueno, como tuve que permanecer escondido, no salí mucho de Gringotts. Hay muchas propiedades de Potter repartidas por el mundo que nunca he visto, pero a las que ahora te acceso. Esperaba que fueran mis invitados mientras explorábamos algunas de ellas. Realmente se extienden por todo el mundo, desde el sur de Francia hasta las Seychelles y el sur. Dan no podía creer la riqueza de ese joven y, sin embargo, lo sensato que parecía. Eso suena increíble, en realidad. ¿No pasaríamos la mayor parte de las vacaciones en aeropuertos? Esto provocó una mirada perpleja de Harry. No lo creo, Dan, ya que no sé qué es un aeropuerto. Miró a Hermione en busca de ayuda. Los aeropuertos son el lugar al que vas para abordar los aviones que te llevan a tu destino. ¿Puedo asumir que viajaremos usando trasladores? Un gesto de asentimiento de su amiga hizo que Hermione ofreciera una explicación a sus padres, solo para que su madre interviniera emocionada. Oh, ese joven Weasley usó uno de ellos para llevarnos a Londres en segundos. ¿Estás diciendo que estos se pueden usar para viajar por el mundo? A Barchoque le pareció un placer ver la emoción de Emma ante algo tan sencillo. Un traslador te llevará de una propiedad de los Potter directamente a la siguiente.
Ambos padres de Granger quedaron abrumados por esto. No hay que esperar en los aeropuertos por vuelos retrasados, no te aburrirás estando sentado durante horas en un avión, no llegues y encuentres que tu equipaje está en Tombuctú, sin tediosos traslados desde y hacia los aeropuertos, estamos dentro. Esto fue recibido con un grito de alegría que hizo estallar los tímpanos antes de que Hermione saltara sobre Harry, envolviéndolo con sus brazos y piernas y casi atrapándolos a Am. Puedo pasar la Navidad y el verano contigo. Oh, Harry, eso es maravilloso. Dan estaba viendo a su pequeña niña abrazar a un niño y su única reacción fue reír. ¿Cómo podría enojarse cuando Hermione estaba tan feliz? Barchoque se encargó de discutir los aspectos prácticos. Organizaré una carpeta con esas propiedades para que todos puedan verlas cuando Harry se quede aquí de vacaciones. Yo también pienso tomarme un tiempo libre durante el verano para que podamos organizarlo juntos o dividirlo y darles a estos dos unas vacaciones más largas. Esto provocó otro chillido de Hermione mientras un encantado Harry la hacía girar por la habitación. Los tres padres sonreían ante las payasadas de sus dos hijos muy felices. Tan fue agradable verlos actuar como corresponde a su edad por una vez, solo un par de niños muy emocionados por pasar sus vacaciones de Navidad y verano juntos. Creo que a esos dos les gusta la idea de unas vacaciones más largas, pero también creo que deberíamos crear un poco de superposición allí también, donde todos podamos estar juntos. Barchoque se sintió abrumado por la sugerencia de Emma. Que estas personas organizarán su agenda únicamente para pasar tiempo con un duende no era solo increíble, sino que tenía precedentes históricos. Creo que me gustaría mucho. Incluso podríamos tener algo de compañía. Si podemos sacar a Sirius Black de Azkaban, no puedo pensar en nadie que necesite más unas vacaciones. También le daría a Harry la oportunidad de conocer a su padrino. Esto era algo que a Dan le interesaba mucho. La idea de que un hombre inocente se pudriera en prisión lo horrorizaba. ¿Qué posibilidades crees que hay de sacarlo? Para ser honestos, dos hombres muy poderosos se confabularon para poner a Sirius allí. Que estos dos sigan siendo tan poderosos hará que esta sea una tarea muy difícil. Por el momento, eso está más allá de nuestro entendimiento. El hecho de que estos dos hayan hecho este trato ilegal sugiere que puede haber otros esqueletos en sus armarios. Si poder desacreditarlos, la gente estará más inclinada a creer las afirmaciones de que Sirius es, de hecho, inocente. Emma no respondió con la suficiente rapidez. Seguramente el mero hecho de que el hombre nunca haya tenido un juicio debería hacer que se reabriera todo el caso. Un duende que explica a un par de muggles cómo funciona el mundo mágico no merecía ni siquiera una mirada de sorpresa entre este grupo. Azkaban es un lugar extremadamente peligroso, las muertes entre los reclusos no son poco comunes. Temo que ese sea el destino que podría enfrentar Sirius si hiciéramos público esto. Dumbledore puede predicar el pero solo cuando se adapte a sus objetivos. Barty Crouch es el más radical. El hombre sentenció a su único hijo a cadena perpetua en Azkaban, y su vida es exactamente lo que le al joven mago que lleva el nombre de su padre. Dan miró a los dos niños, que seguían abrazados y charlaban con entusiasmo sobre sus planes para el futuro. Tenemos que agradecerte tu honestidad, Barchoque, casi tanto como esfuerzos que has hecho para proteger a nuestra hija. Cuanto más oigo hablar de este mundo, más me preocupa la decisión que tomamos de dejar que Hermione se uniera a él. Entonces miro hacia allá y veo lo que siempre quise, mi hija feliz. No hace falta que te des las gracias, Dan. Yo también estoy mirando a mi hijo, que está muy feliz. Tomaré todas las medidas que pueda para garantizar su seguridad. Gringotts tiene un empleado en el que podemos confiar dentro de Hogwarts las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El maestro Pitsley y el rompemaldiciones Weasley Tam hacen visitas frecuentes al castillo. Estoy seguro de que podemos confiar en su jefa de casa y creer que McGonagall también está de nuestro lado. Aparte de hacer que echen a Dumbledore de un tirón de orejas, no creo que podamos hacer que esa situación sea mucho más segura. Los dos Granger estaban ansiosos por saber si esa era una posibilidad. Barchoque hizo lo mejor que pudo para explicar la situación. Dumbledore, a pesar de todos sus defectos, es mago muy poderoso e inteligente. Se ha acostumbrado tanto a que todos a su alrededor hagan exactamente lo que él quiere, que lo tomamos un poco por sorpresa. Estoy dispuesto a apostar que él instigó todo ese incidente con Skeeter, así como estoy dispuesto a apostar que habrá cubierto sus huellas. Algunos de sus primeros movimientos fueron estúpidos, del exceso de confianza. No volverá a cometer el mismo error. Simplemente no entiendo cómo una persona puede llegar a tener tanto poder. Creo que todo se reduce a la pereza, Emma.
Se han acostumbrado tanto a preguntarle a otra persona qué hacer que estamos llegando a un punto en el que los altos funcionarios ministeriales apenas pueden pensar por sí mismos. A Dumbledore le han ofrecido repetidamente el puesto de ministro de magia, pero lo ha rechazado una y otra vez. El ministro ser considerado responsable cuando las cosas van mal. Aquellos que manipulan al ministro se librarán de cualquier disgusto de ese tipo y, por lo general, participan en la elección sustituto del ministro despedido. No faltan personas tan estúpidas y tan fácilmente manipulables como Fudge, todas dispuestas a hacer cualquier cosa para ocupar su lugar como ministro de magia. Es un sistema podrido y corrupto, pero quienes mueven los hilos ciertamente no quieren que se hagan cambios. Quiero que se hagan algunos cambios. Esto nos hace parecer unos imbéciles incompetentes. Albus luego preguntó, ¿qué cambios quería el ministro que se hicieran? El muchacho mata a un troll, salva a 3 estudiantes y al sanador de Hogwarts, pero ni siquiera gana un punto de la casa. Los duendes le dan un casco dorado por perseguir a Fantasma fuera del maldito castillo. El niño que vivió, de pie en las escaleras de Gringotts y hablando de lo honrado que se siente por recibir un premio de los duendes, ha visto el ministerio inundado de lechuzas. Todos quieren saber por qué la persona que nos libró de Voldemort no ha recibido ni siquiera un agradecimiento ministerial. Es el campeón de por el amor de Merlín, pero ni la escuela ni el ministerio reciben una sola mención positiva en 10 páginas del profeta dedicadas al muchacho. No se puede permitir que esta situación continúe. Albus había permitido que Cornelius se desahogara mientras el ministro despotricaba y deliraba en la oficina del director, de hecho estaba de acuerdo con la mayor parte. No sé cómo podemos cambiar esto. Si Hogwarts o el ministerio comienzan a colmar al chico de baratijas y premios, se destacará exactamente por lo que es. Nuestro intento de ganarnos el Fabarri. Él se dará cuenta de inmediato y puede que incluso se niegue a aceptarlo. Imagina lo vergonzoso que sería. Los duendes han ganado esta batalla sin lugar a dudas, creo que tenemos que reconocerlo y continuar la lucha desde otro ángulo. No puedes hablar en serio. ¿Reconocer esto oficialmente no empeorará la situación para nosotros? Creo que debes sumar tus felicitaciones al Centurión Crow. Tal vez no sea una mala idea dejar pasar que el ministerio está considerando algo similar, pero no quieren que se los compitiendo por el afecto del chico, así que lo han pospuesto para una fecha posterior. Me comunicaré con Minerva sobre la posibilidad de un premio especial para la escuela por su acciones ese día, entregado en la fiesta de despedida antes de Navidad. Ella conoce mejor a Crow y puede determinar si el muchacho aceptará antes de que dejemos que se escape cualquier anuncio a la prensa. Cornelius estaba empezando a entender el ángulo que este astuto mago anciano estaba sugiriendo. Entonces, lo hacemos como si el ministerio estuviera en el proceso de reconocer logros del niño que vivió, pero los goblins nos adelantaron. Felicitamos al muchacho porque el premio es bien merecido y revisaremos nuestras opciones para agregar más felicidad en el futuro. Exactamente, a veces la única opción que queda es quitarse el sombrero ante un oponente en reconocimiento a la habilidad que demostró, y también demostrar tu determinación ganar el próximo encuentro. Creo que esta es una de esas situaciones. En cuanto a cómo ganaremos el próximo, todo lo que puedo decir es que estoy trabajando en ello. Cornelius se sintió reconfortado por esto, sin saber que Dumbledore no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Otro golpe como ese para los duendes y temo que la batalla puede perderse, ya he tenido que agradecer públicamente a los duendes por hacer un trabajo tan bueno criando al muchacho. El niño que vivió allí de pie vestido como un duende, con una bruja a su lado goteando joyas de duende de valor incalculable, es una imagen muy poderosa. Especialmente porque la jerarquía de duendes estaba alineada detrás de él, muestran apoyo a su premio. A la población mágica de Gran Bretaña le parecerá que Harry Potter nos ha abandonado, esa es una situación a la que ninguno de nosotros podría sobrevivir políticamente. Un artículo más como este y tal vez no tengamos ni un sombrero que quitarnos. Albus una vez más se encontró de acuerdo con el ministro. Sin embargo, no debería sorprender demasiado, ya que Fudge sabía juzgar la opinión pública y cambiar su propia postura para mantener a Cornelius Fudge del lado correcto. Hogwarts estaba muy animado cuando Harry y Hermione regresaron. Padma inmediatamente comenzó a bromear sobre tener charreteras en una túnica de Hogwarts. Hermione de eso antes de que pudiera ir más allá. Bueno, yo creo que son guapos y mucho más prácticos que una insignia que diga prefecto o capitán de Quidditch. Una lógica como esa acabó con las bromas, aunque Padma simplemente pasó a hablar de lo que estaban haciendo en su tiempo fuera de Hogwarts. Fue casi un alivio cuando todos tuvieron que ir a herbología.
A la hora del almuerzo, nunca hubieran estado fuera. Bill observó a sus alumnos salir del aula y no pudo evitar notar que Dumbledore estaba esperando para entrar. No tenía intención de escuchar al viejo mago ese día. La supuesta entrevista con Harry impresa en El Profeta le había provocado escalofríos en la columna vertebral. Si no le hubiera informado a Barchoque que Dumbledore había logrado sacarles información, Bill estaría desempleado, sin hogar y con una prometedora carrera destruida. No tendría que fingir enojo en esa confrontación. Albus entró y cerró la puerta, solo para encontrarse con hostilidad. Te ahorraré la molestia de decir las palabras que habías preparado, no tengo nada que decirte y me niego a jugar más a estos juegos. ¿Juegos? ¿Crees que esto es un juego? Bill no se echó atrás ni un centímetro. Sé que no es un juego, son vidas de personas reales las que se ven afectadas aquí. Para ti, sin embargo, todos somos solo piezas de un juego en el que te has elegido a ti mismo como el jugador principal. Todo este bien mayor es una tontería, y los sacrificios tienen que convertirse en mierda. Puedes ir y ahogarte en propias manipulaciones apestosas, director, no tengo intención de hacer ningún sacrificio por el bien mayor del maldito Albus Dumbledore. Bill estaba empujando al director cuando Albus lo agarró del brazo. Esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero, estoy tratando de salvar nuestro mundo de cambios que lo destruirían. El destructor de maldiciones liberó su brazo del agarre del director. Antes de aceptar esta misión, pasaba mis días trabajando en tumbas de personas que no podían adaptarse al cambio. Eran los dioses de su época, con el poder de dar vida y muerte a millones de personas. Ahora todo lo que queda son algunos montones de piedra, impresionantes montonpiedra, sin duda, pero su forma de vida ha desaparecido para siempre. Dumbledore se aprovechó de esta analogía. Si permitimos que las cosas sigan así, Hogwarts podría quedar reducido a escombros en unas pocas generaciones. Nuestro modo debe estar siendo atacado por todos lados, ahora es más importante que nunca que todos permanezcamos unidos. Mi problema con esa declaración es que se supone que todos debemos permanecer unidos y hacer lo que Albus Dumbledore quiera. ¿Qué le da al director de una escuela el deber de determinar la dirección que debe tomar nuestro estilo de vida? No tengo intención de seguir ciegamente a alguien cuyos motivos son, en el mejor de los casos, cuestionables y cuyas acciones rayan en lo criminal. Esto no estaba saliendo como Albus había planeado. Si lo pensaba, muy pocas cosas habían salido según lo planeado últimamente. Entonces, ¿preferirías aliarte con los goblins a que con tus compañeros magos? Me voy a alinear con Harry, resulta que ese es el bando que la nación goblin también apoya. Prefiero poner mi confianza en ese joven que ser un seguidor sin sentido del autoproclamado líder de la luz. Bill tenía la mano en la puerta antes de que Albus dejara de fingir. Afirmas que apoyas a Harry, pero estuviste involucrado en una importante violación de la seguridad del muchacho. Me pregunto qué pensarían tus amos goblins con esa información llegara a sus manos. ¿Fuiste tú quien le pasó la información a Skeeter? Dumbledore pensó que ya tenía a su hombre. Ah, pero no habría podido hacerlo si no me hubieras dicho de antemano sobre la visita propuesta. Lamento mucho hacer esto, William, pero no me dejas otra opción. Necesito información desesperadamente. Si no cooperas, tal vez tu reemplazo sea un poco más complaciente. Los ojos de Bill se clavaron en el anciano mago. Era un Dumbledore confiado el que estaba de pie frente a él. El rompedor de maldiciones podía ver que Albus pensaba que estaba en una posición en la que todos salían ganando. Era hora de poner fin a sus delirios. También era hora de admitir que era una mierda en esta tontería de espías. Había demasiado del temperamento Weasley en él como para ser capaz de llevarse bien con gente como Dumbledore. Eres un director de magos erudito, así que te dejaré un acertijo simple. Reordena estas palabras en una frase conocida. Fuera, joder. Dicho esto, Bill abandonó el aula cerrando la puerta de un portazo, dejando atrás a un Dumbledore sorprendido y confundido. Harry estaba sentado cenando hablando con sus amigos, intentando explicarles a Padma y Neville algunas de las cosas muggles que había visto en casa de los Granger, mientras Hermione los observaba sonriendo. Era una escena tan agradable que Bill se resistía a interrumpir. Unos cuantos susurros en el oído de Harry provocaron un sentimiento de comprensión y sus amigos pudieron ver cómo el juguetón Harry se alejaba, siendo reemplazado por la personalidad del centurión Crow. Bill le dio una palmadita a Harry en la espalda antes de despedirse. Nadie en el pasillo pensó nada acerca de él acercándose y hablando con sus estudiantes. Naturalmente, fue Hermione quien le preguntó a Harry qué estaba pasando. Oh, tal como sospechábamos, Dumbledore ha estado jugando de nuevo. Solo estoy tratando de ver la mejor manera de usar esto.
El director entró al salón por una puerta lateral y se sentó en la mesa del personal, lo que pareció convencer a Harry. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, la mano de Hermione le agarró la pierna. ¿Estás seguro de esto, Harry? Él le sonrió. No, pero no debería correr ningún peligro. Será mucho mejor que me enfrente a él en el salón, con McGonagall y el maestro Flitwick aquí. ¿No podríamos mandar llamar también al maestro Sharpshard? Él levantó la mano de su pierna y le besó los nudillos. Hermione Granger, estás desarrollando un sentido del humor propio de un duende. Harry se puso de pie y caminó hacia el frente del salón. Había atraído la atención la mayor parte del tiempo que estuvo en Hogwarts, pero casi todos los ojos debían estar observando cuando llegó a la mesa del personal. Harry no se molestó en hacer ningún preámbulo. Dumbledore, le dijiste a ese reportero de Skeeter que visitaría las tumbas de mis padres en Halloween. El silencio que siguió a esas palabras se prolongó hasta que Snape lo rompió. Señor Crow, esa es una acusación bastante seria. ¿Tiene alguna prueba? Soy Centurión Crow, señor, y sí, lo sé. Weasley, el rompemaldiciones, le dijo al director a dónde iría, y luego este viejo bastardo despreciable intentó chantajear a mi tutor para que pasara más información. Admitió haberle dicho a Skeeter dónde estaría, antes de amenazar con informar a mi padre cómo había obtenido la información. Si Weasley, el rompemaldiciones, no hacía lo que Dumbledore le decía. Minerva prácticamente se quedó sin palabras ante esa revelación. ¿Sabes cuál fue la respuesta del señor Weasley? Sí, profesor, creo que le dijo al director que se fuera a la mierda. Esto provocó algunas risas, e hizo que un par de gemelos pelirrojos en la mesa de Gryffindor bailaran de alegría. Pero Harry no había terminado todavía. Durante 10 años estuve a salvo dentro de los muros de Gringotts, no llevo aquí 10 semanas todavía, pero ha habido un ataque tras otro. Primera noche, intentaste hacerme renunciar a mi educación de duende, mientras que al mismo tiempo tenías a Voldemort sentado en la mesa del personal. Añade trolls, matones mortífagos, ¿qué te parece, director? Luego, cuando salgo de Hogwarts, le dices a alguien exactamente dónde estaremos. No solo me pusiste en peligro a mí, sino también a la Granger. Dumbledore finalmente habló. ¿Debo asumir que los intentos del señor Weasley de salvar su trabajo calumniándome son creíbles? El rompemaldiciones Weasley es un mago con honor e integridad, dos cualidades de las que tú lamentablemente careces. También le informó del incidente a mi padre el día que pero no pensamos que caerías tan bajo. Ya sabíamos que estabas detrás de la supuesta entrevista, intentar chantajearla lo confirmó. Estoy muy feliz con el tutor de defensa que mi padre me encontró, el rompemaldiciones Weasley no se irá a ningún lado. Minerva sintió que tenía que intervenir antes de que esto se intensificara. Centurión Crow, lo siento, pero llamar al director viejo bastardo despreciable va contra las reglas de la escuela y te hará ganar otra detención conmigo. Sin embargo, ten la seguridad de que estoy de acuerdo con tu evaluación. Quien haya publicado esta información puso en peligro estudiantes de Hogwarts. Informaré del asunto al MLE y al Consejo de Administración de Hogwarts. Harry asintió respetuosamente a McGonagall, completamente consciente de que la detención no sería más que otra sesión de tutoría. Entiendo, profesora, y como cualquier otro estudiante, obedeceré las reglas de Hogwarts. Por favor, informe a ambos organismos que estaré encantado de hablar con ellos sobre este asunto. ¿Puedo pedirle que haga esto pronto que tarde? La paciencia de mi padre con Albus Dumbledore está prácticamente agotada, y tanto Hermione como yo entendemos francés lo suficientemente bien como para asistir a Beaux Batons no sea un problema. Mientras Harry regresaba a su asiento, McGonagall lo llamó. Centurión Crow, es un placer tenerlo de vuelta. Sería un día triste para Hogwarts si usted y la señorita Granger se fue. Un leve asentimiento con la cabeza fue todo lo que dio para indicar que había oído, aunque los estudiantes que pasó para llegar a su asiento pudieron ver que estaba sonriendo. Harry como su padre sabían que era más probable que fuera una serie de golpes al cuerpo lo que llevaría a la caída final de Dumbledore, en lugar de un solo golpe que lo dejara fuera de combate. El director estaba sentado a la mesa tambaleándose porque otro plan no solo había fracasado, sino que había explotado espectacularmente en su cara. Con suerte, dejar la línea sobre Beaux Batons lo amordazaría por un tiempo y le daría tiempo a los planes de los duendes para que dieran algún fruto. Hermione estaba contenta de ver a Harry regresar a su lado sin que nadie le sacara un arma, aunque Perky tuvo que contener a sus hermanos gemelos cuando Dumbledore intentó echarle la culpa a su hermano mayor.
El nombre de Dumbledore estaba siendo criticado entre los Weasley, y una mirada alrededor del salón fue suficiente para ver que era la versiarri de los hechos la que se estaba creyendo. Severus ciertamente creía que Albus intentaría chantajear a Bill Weasley para que básicamente se convirtiera en su espía. El maestro de pociones solo deseaba haber estado en una posición lo suficientemente fuerte como para darle la misma respuesta a Dumbledore todos esos años atrás. Había estudiado la edición del Profeta de Centurión Cuervo de Primfin, pero todo lo que podía pensar era que Lily estaría muy orgullosa de su hijo. Al ver ese ejército detrás de él, Severus despertó la esperanza de que ese muchacho pudiera ser capaz de acabar con el Señor Oscuro. Ahora estaba claro para cualquiera que preste atención que Dumbledore también estaba firmemente en la mira de Crow, y estaba destinado a caer si el maestro de pociones era un juez. Siendo el Slytherin que era, necesitaba algo para que Severus Snape no fuera arrastrado por ninguno de los dos magos que habían dictado su vida desde que era un adolescente. Cuanto más pensaba en Harry como el hijo de Lily, Severus más apreciaba lo que ese chico podía hacer. No tenía idea de que Harry estaba a punto de mejorar su vida aún más. Apenas habían salido del gran salón cuando los gemelos Weasley se acercaron al grupo de amigos. Harry, nos gustaría agradecerte por defender a nuestro hermano allí. Harry levantó las manos para que no dijeran nada más. Chicos, no solo nos agrada su hermano, sino que es un profesor brillante. Trabajar en Gringotts conlleva algunas restricciones bastante estrictas, pero también cuidamos y recompensamos a nuestros empleados. Ahora tengo una pregunta que hacerles. ¿Pueden hablar en serio? Por supuesto que podemos. ¿Qué crees que somos? ¿Un par de bromistas? Algo me dice que podría arrepentirme de esto, pero ¿qué clase tienen ustedes dos un viernes por la mañana? ¿Adivinación, por qué? De repente, George se dio cuenta y cayó de rodillas suplicando, con su gemelo solo unos segundos detrás. Hermione también se dio cuenta de lo que estaba pasando y cuestionó la decisión de Harry. ¿Estás seguro de esto, Harry? Por supuesto que no, pero creo que debería darles una oportunidad. El maestro Pipsley me ofreció un par de plazas más. ¿A quién más podría elegir? No podría elegir un par de puso Slytherin sin molestar al resto. Lo mismo con Gryffindor, aunque honestamente no creo que ninguno de sus primeros años esté a la altura de todo el trabajo que implica. Siento Padma. No hay problema Harry, Parvati sería la primera en admitir que no le gusta estudiar. Harry volvió a centrar su atención en los gemelos. Muy bien, chicos, pero tenéis que conseguir que McGonagall esté de acuerdo con esto, y Snape. De repente, Harry se encontraba en el aire y dando vueltas mientras ambos gemelos lo abrazaban, algo de lo que Hermione se habría sentido orgullosa. Los gritos de alegría pronta trajeron a una audiencia y algunas risas. Ambos gemelos bajaron suavemente a Harry hasta ponerlo de pie antes de estrecharle la mano. No te defraudaremos, Harry. La mayoría de nuestras bromas se basan en pociones. Entendemos que esta es una oportunidad que cambiará nuestras vidas. Reserva 2 lugares extra en tu mesa de estudio, Neville. Nos vamos a ver a McGonagall. Mientras avanzaban a saltos por el pasillo, Hermione, preocupada, expresó un pensamiento que la mayoría de ellos compartían. Oh, Dios, me pregunto si el maestro Pipsley sabrá golpeó. Hermione, ¿dónde crees que aprendí a preparar la poción que usé con Snape? El maestro Pipsley sabe más pociones de broma que nadie en el país. Son más sutiles que las orejas burro y cosas por el estilo que parecen gustarles tanto a los gemelos. Con el humor de los duendes, sentarse en una cena formal y que tu víctima suelte una poción a gritos se cone el colmo de la hilaridad. Bueno, tengo que escribir a casa y asegurarme de que tengamos una buena selección de cintas de comedia para Navidad. Tienes que aprender una definición diferente de lo que es gracioso. Los ojos de Harry casi brillaron ante esto. ¿Quieres decir que hay más cintas de video de las que ya tienes? Miles, Harry, y se lanzan nuevos casi semanalmente. Esto provocó una amplia sonrisa en el rostro de Harry y provocó risas entre los amigos. Bill no encontró risas cuando entró en la habitación de su hermana. En cambio, encontró a una niña mirándose en el espejo con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Mamá dijo que estás molesta, Ginny. ¿Quieres hablar de eso? Cuando el brazo de su hermano la rodeó, Ginny se inclinó hacia él mientras las lágrimas comenzaban a caer una vez más. ¿Intentaste advertirme, no? Ginny señaló las imágenes del profeta que estaban esparcidas sobre su cama. ¿Cómo puedo competir con eso? ¿Cómo puede competir cualquier chica? Ella es como una princesa brazo, y ella está locamente enamorado de ella. Bill odiaba ver a su hermana así, pero pensó que Ginny finalmente estaba recobrando el sentido común. Sin embargo, quería descubrir cómo había llegado a esa conclusión.
Ella tomó una fotografía que mostraba signos claros de desgaste. Ginny obviamente la había estudiado bastante. Solo mira y verás que él la mira de reojo, asegurándose de que está bien. Su sonrisa de vuelta prácticamente hace que sus ojos brillen. Me dijiste que eran amigos cercanos, pero miras a un amigo de esa manera. Ella es hermosa, muy inteligente y ya habla un galimatías. La pequeña Ginny Weasley nunca tuvo una oportunidad. Lloró un poco más antes de hacerle una pregunta a Bill. ¿No fuiste a Hogwarts este fin de semana? ¿No estaba Harry allí? Se quedaron con los padres de Hermione algunas noches, pero ambos también se quedaron en casa de Harry. Ella se quedó en Gringotts. ¿Es eso posible? Hermione es amiga de la nación Goblin, eso le otorga todo tipo de privilegios. Bill podía sentir las lágrimas de Ginny empapándole la camisa mientras su hermana se aferraba a él, dándose cuenta de que sus sueños nunca serían más que eso. La abrazó fuerte, dejó que Ginny llorara. Pasó un rato hasta que ella habló. ¿Aún así me lo presentarás? ¿Estás seguro de que eso es algo que quieres hacer? Podía sentir a Ginny asintiendo con la cabeza, que todavía estaba enterrada en su pecho. Creo que necesito verlo por mí mismo. Al menos ahora sé qué esperar. Voy a estar en Hogwarts con él durante 6 años, quizás podríamos ser amigos. Bill estuvo de acuerdo, encantado de que su hermana favorita pareciera estar recobrando el sentido común. Solo recuerda lo que te dije, nada de novios hasta que tengas al menos 26 años. Esperaba una sonrisa, pero tuvo que conformarse con que ella lo abrazara con más fuerza, eran sus primeros pasos en el camino correcto. Padma se había ido a la cama, dejando a Harry y Hermione sentados juntos en un sofá en su área de estudio. Entonces, ¿estás contento de estar de vuelta? Han sido unos días muy divertidos. Eso es un eufemismo, Harry. Me encantó el tiempo que pasé contigo en Gringotts, pero poder pasar un rato con mi mamá y mi papá fue simplemente maravilloso. Saber que está todos juntos en Navidad ya me emociona mucho, y te dije que a mis padres les encantaría tener a mi mejor amiga. Tus padres fueron geniales. Perdón por haberte traído ese asunto del verano. Era algo en lo que había estado pensando y apenas había tenido la oportunidad de hablarlo con Mick cuando tu papá lo mencionó, no quería que hiciera arreglos antes de que nos volviéramos a encontrar en Navidad. Se encontró envuelto en un abrazo. Solo tú, Harry, podrías disculparte por organizar las vacaciones de verano de alguien. No pensé que mi madre pudiera estar más emocionada Navidad, pero este año parece que superará a todos los demás. Ahora voy a tener 2 amigos que se quedarán y también voy a planificar nuestras vacaciones de verano. Hermione besó en la mejilla. Gracias, Harry, por todo. Te veré por la mañana para nuestra carrera. Hermione se dirigió a su habitación, dejando atrás a un sonriente Harry. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 18. Se trataba de un Harry y una Hermione con la cara colorada que estaban sentados en su clase de historia. El profesor Hobson tenía un visualizador de memoria de duendes y un que contenía el recuerdo del centurión Crow hablando desde las escaleras de Gringotts. El reproductor era un objeto negro con forma de pirámide en cuyo vértice se encajaba proyectaba la escena en una escala de aproximadamente 1/8, con sonido. La escena terminó cuando Ragnar regresó al banco y todos los ojos se centraron nuevamente en un estoico Harry. Sin embargo, esa atención nunca duraría, no con la hermosa profesora Hobson en la clase. La razón por la que he estado mostrando esta escena a todas mis clases no es para avergonzar a cierta pareja de Ravenclaws, sino para mostrar la historia en proceso. Ahora quiero escuchar sus respuestas sobre lo que pensaron que fue histórico acerca de este evento. Como nuestros expertos reconocidos, se les pedirá al centurión Crow y a la señorita Gran cubran cualquier punto que podamos pasar por alto. La mano de Morak fue la primera en levantarse, todo un logro teniendo en cuenta que todos los chicos estaban desesperados por complacer a su profesor favorito. Hermione fue primera persona que no era un duende en presenciar una ceremonia de centurión. ¿Tiene un cristal de memoria con eso, profesor? Correcto, señorita McDougal, y lo siento, pero no. Esas ceremonias están envueltas en misterio y secreto, tal vez el señor Crow pueda decirnos algo al respecto después de que terminemos esto. ¿Alguien más? Se ofrecieron otras sugerencias, incluida la colección de joyas más cara jamás usada por una bruja de Lavender, antes de que Neville levantara la mano. Conocí al padre de Harry, Barchoque, y el maestro Pitsley me está enseñando pociones. Todos recordamos la visita del maestro Sharpshard a Hogwarts, pero no creo haber visto una foto del director duende.
Esto le valió a Neville una gran sonrisa y un bien hecho del profesor Hobson, lo que lo hizo sonrojarse. El hecho de que el señor Longbottom reconozca a tantos duendes es prácticamente histórico en sí mismo, aunque el punto que planteó es correcto. Hasta que apareció ese día, nadie fuera de Gringotts sabía qué aspecto tenía. Esta es la primera APA pública del director Ragnarok fuera de Gringotts, y la primera vez que el director se deja fotografiar por un mago. ¿Qué nos hemos perdido, señorita Granger? La mente de Hermione todavía estaba estancada en el hecho de que todas las clases estaban viendo la proyección como parte de su curso de historia. No era de extrañar que Cho estuviera sacando sus dagas cuando Harry no estaba mirando, esto era mucho más gráfico que cualquier fotografía. Tendría que preguntarle a Harry sobre estas pirámides de proyección, su mamá y su papá quedarían atónitos al ver esto. Volvió a la realidad y tenía una respuesta preparada. Bueno, además de ser el guerrero más joven al que se le ha concedido el estatus de centurión, Harry también es el primer guerrero que no nació como duende en alcanzar este gran honor. Una vez más, es correcto, pero no exactamente lo que estaba buscando. Bien, señor Crow, le toca a usted decirnos por qué se trata de una ocasión histórica. Una ocasión histórica algún día podría afectarnos a todos. No decepcionó. La conversación de Madame Bones con el director Ragnarok es el primer contacto oficial entre el ministerio y el líder de la nación Goblin en más de 350 años. Esto provocó una fuerte reacción de la sobrina de Amelia. ¿Qué? ¿Cómo es posible? En realidad es muy simple, Susan. El ministerio decreta que debemos contactarlos a través del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. Si los líderes de Gringotts se pusieran en contacto oficialmente con este departamento, significaría que aceptamos que clasifiquen a los goblins como simples criaturas mágicas, algo que te garantizo que no sucederá. Susan Bones tenía al menos una idea de cómo funcionaba el ministerio y se preguntaba cómo los duendes habían solucionado este problema. Preguntó y Harry una vez más le dio respuesta. Cada mes, el empleado del banco con el índice de aprobación más bajo en Gringotts tiene que llevar una carpeta llena de documentos al ministerio. Como no se ha hecho nada respecto a los puntos planteados en el pasado o las quejas presentadas, ni siquiera estamos seguros de si alguien los lee. Ahora, cada mes, al menos uno de esos documentos será falso. Una receta de estofado de dragón, la mejor técnica para cortar las uñas de los pies, con recortes como prueba, ese tipo de cosas. Incluso hubo una vez una competición en la escuela para ver quién podía proponer la mejor idea, el ganador era elegido para ser la entrada falsa de ese mes. El ministerio cree que nos están engañando mientras nos reímos silencio. El sentido del humor de los duendes, al que es casi imposible ver el lado divertido para cualquier no duende. Harry miró en dirección a sus amigos. Créanme, lo he intentado. Creo que la modestia también impide al centurión Crow profundizar en un punto que hemos tocado. Todo el liderazgo Goblin apoyó públicamente y rotundamente su nombramiento en este puesto. El mensaje que transmite esta manifestación pública es que los Goblins apoyan que un niño nacido de una bruja y un mago sea nombrado para uno de los puestos más de su nación. Que los niños y las niñas sean cosa del pasado es historia. De una manera muy pública, los Goblins están demostrando que no ven ninguna diferencia entre nosotros, solo nuestras actitudes las que definen las diferencias. Draco estaba desesperado porque este profesor se fijara en él, así que solo tuvo que decir lo que creía que era obvio. Profesor Hobson, el centurión Crow es diferente. Claramen es un duende. Bien, señor Malfoy, déjeme preguntarle esto. Incluso abriré la pregunta a toda la clase. ¿Cree que la nación de los goblins le otorgaría el estatus de centurión a un dementor? ¿Y a dragón? ¿A un grifo? ¿A una acromántula? ¿Qué es un profesor acromántula? Imagina una tarántula del tamaño de Hagrid y no estarás lejos de describir una acromántula, la interrumpió Ron Weasley, que se cayó de la silla, lo que le dio a Draco la oportunidad de competir una vez más por su atención. La respuesta a todas esas preguntas tendría que uno, todavía no nos dice por qué Centurión Crow es diferente. Todo lo que he mencionado es competencia del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas, al igual que los duendes. Le encantaba enseñar por ese momento, cuando se podía ver cómo las mentes jóvenes empezaban a hacer conexiones por sí mismas. Ahora bien, si podemos ver qué es lo que está mal en eso, ¿por qué no puede hacer ministerio? La respuesta es sencilla. No quieren hacerlo. El Ministerio de Magia británico es uno de los pocos gobiernos mágicos del mundo en el que los seres mágicos sensibles siguen siendo tratados como simples bestias. Dejó que esto se asimilara en las mentes de los jóvenes antes de continuar.
Mi trabajo aquí no es meterles un montón de nombres y fechas en la cabeza, sino hacer que se den cuenta de que la historia está a nuestro alrededor todos los días. Un mugle muy sabio de hecho produjo una cita que se ha convertido en una especie de mantra para mí. Aquellos que pueden aprender de la historia están condenados a repetirla. Seguiremos centrándonos en eventos históricos específicos, pero profundizaremos en cada uno de ellos en un intento de descubrir qué estaba sucediendo realmente. Solo cuando comprendan eso, podrán tener la esperanza de evitar cometer los mismos errores. La joven profesora sueca se dio cuenta de que eso tenía sentido para sus alumnos y esperaba que lo siguiente también lo tuviera. Creo que una de las principales razones por las permitió que el programa de historia de Hogwarts se deteriorara hasta el lamentable estado en el que se encontraba es que los gobiernos gobernantes de la época no querían que estudiaran sus acciones demasiado de cerca. Todos los cursos de historia que he visto incluyen algunos eventos relativamente modernos. La profesora hizo una pausa, preguntándose hasta dónde podría llevar esto con los de primer año. Decidió que era algo que realmente necesitaban saber. Hace más de una década Gran Bretaña mágica alcanzó una condición que estaba a un mero paso de la guerra civil. La creencia general es que esto fue peleado por sangre pura, que deseaban tomar lo que consideraban sus lugares legítimos y gobernar el país, absoluta tontería. Los mortífagos eran un grupo de terroristas que intentaban derrocar al gobierno legal de un país, mientras el resto del mundo mágico monitoreaba la situación de cerca en caso de que tuvieran que intervenir. No me malinterpreten, los otros gobiernos no estaban dispuestos a correr en ayuda a Gran Bretaña, sino que más bien querían terminar con el problema aquí antes de que pudiera extenderse a sus países. La joven profesora estaba acostumbrada a que sus clases estuvieran pendientes de cada una de sus palabras, pero se preguntaba quién haría la primera pregunta sobre la siguiente revelación. La propaganda jugó un papel importante en la estrategia del Señor Oscuro. Personalmente creo que copió muchas de las ideas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Sustituye ario por la palabra sangre pura y la mayoría de las ideas son las mismas. La mano de Hermione se levantó en un instante, obteniendo una sonrisa de su maestra. Profesor, mis amigos son sangre pura y un duende. El caso es que ninguno de ellos sabe nada sobre Hitler ni sobre sus planes para una raza superior. ¿Cómo podría saberlo el Señor Oscuro? 10 puntos para Ravenclaw por ir directo al meollo del asunto, señorita Granger. Sin embargo, la respuesta es sorprendentemente simple. El Señor Oscuro no es un sangre pura. Esto provocó un alboroto en la clase hasta que la profesora levantó la mano para pedir silencio. Cuando les digo algo, no quiero que me crean de inmediato. Quiero que traten de demostrar que estoy equivocado. Pero para eso necesitan hechos, no rumores. Apuntó con su varita al tablero y el nombre Tom Marvolo Riddle se escribió solo, las letras se mezclaron para revelar yo soy Lord Voldemort. El Señor Oscuro no era nada de eso, hábil con los anagramas no te otorga un señorío. Su madre era una sangre pura soltera y empobrecida que murió al dar a luz a su hijo, pero su padre era mugle. El joven Tom pasó años previos a Hogwarts en un orfanato mugle. Todavía existen registros de su asistencia a la escuela mugle e incluso algunos boletines de calificaciones. Puedes consultar la lista Hogwarts y ver que era un Slytherin, también un delegado. La mandíbula de Neville coincidía con la de la mayoría de sus compañeros de clase, en el sentido de que prácticamente tocaba el suelo. Eso fue antes de que se diera la vuelta y vi a Harry sentado allí despreocupado. ¿Lo sabías? Es vital que conozcas a tu enemigo Neville. El profesor Hobson tenía muchas más revelaciones para esta clase. Ahora, después de haber establecido su verdadera identidad, es importante descubrir los verdaderos objetivos Tom. En pocas palabras, este autoproclamado señor quería gobernar el mundo y haría lo que fuera para hacer realidad su ambición. Al ver dónde se encontraban toda la riqueza y poder político, se alineó con los sangre pura. Sin embargo, no todos aceptaron sus afirmaciones, pero Tom también tenía una respuesta para eso. Acuñó el término traidor a la San clasificando como tal a cualquier sangre pura que se le opusiera. Una vez más, esto provocó jadeos entre sus estudiantes, cosas como esta simplemente no se hablaban en compañía mixta. Traidor es una palabra muy emotiva. Incluso en la Bretaña mugle, el acto de traición todavía podía llevarte a la horca. La ley de traición no se ha utilizado durante más de 50 años, pero sigue siendo parte de sus leyes. Algunos de los miembros mágicos más eminentes de este país fueron etiquetados como traidores a la sangre, simplemente porque se opusieron a este maníaco.
Esto les dio a las familias que habían sido cercanas durante generaciones la excusa perfecta para dar un paso atrás y no hacer nada, mientras que sus compañeros sangre pura fueron casi aniquilados. Famcom Bones, Longbottom, Potter, Abbott y muchas más, todas perdieron a alguien por culpa de este maníaco y sus seguidores. Ahora había algunos ojos húmedos porque se trataba de una historia que tocaba de cerca, pero el profesor Hobson aún no había terminado. Señorita Granger, lamento seguir molestándola, pero necesito a alguien con una educación mugle previa a Hogwarts como la de Tom para que responda a esto. ¿Puede pensar en algún mugle que se vista con y máscaras para victimizar a un grupo específico de personas? La imagen apareció en la cabeza de Hermione al instante. El Ku Klux Klan promovía la supremacía blanca. Un movimiento de la varita del profesor hizo que una figura del clan apareciera dibujada en la pizarra, junto a un mortífago. Supremacía aria, supremacía blanca, supremacía de espura, estamos viendo un patrón aquí. Tom Ridley es un mago inmensamente poderoso, y también muy inteligente. Tomando lo que había aprendido de ambos lados de la división mágica, fabricó una personalidad completa. Aquí estaba un mago que no tenía nada pero casi terminó gobernando Gran Bretaña. Sin riquezas, tomó las de otra persona, sin apellido antiguo, inventó uno, sin estatus de sangre, ¿quién lo sabe? Envió a un mago tras otro para su propio beneficio y casi acabó con una forma de vida. Pansy levantó nerviosamente la mano y habló cuando se le pidió. Profesor, ¿no tiene miedo de lo que le pueda pasar por decir esto? Señorita Parkinson, cuando tiene miedo de la verdad, está viviendo una mentira. Estos hechos se enseñan en la mayoría de las escuelas mágicas de Europa. Si Tom o sus seguid intentan regresar, yo, por mi parte, me opondré a ellos. Lo haré por mi propia voluntad, aunque no ayuda que su ministerio me haga informar al mismo departamento que el Centucrow. Ahora, para la tarea, se detuvo porque una mano se había levantado en el aire. Sí, señorita Brown. Profesor, usted dijo que cuando termináramos, podríamos preguntarle a Harry sobre la ceremonia del centurión. ¿Ya terminamos? Enrica Hobson había pensado que el material que estaba cubriendo hoy podría haber sido un poco avanzado para estos estudiantes. Estaba muy contenta de ver que había llegado mayoría de ellos, aunque la atención de la señorita Brown estaba claramente centrada en otra cosa. La joven profesora miró a Harry. Centurión, no le estoy pidiendo que revele en secreto, pero ¿podría decirnos algo, incluso sobre el puesto de centurión? Esto es simplemente una solicitud, por favor no se sienta obligado a hacerlo. Profesor, odiaría trivializar una de las lecciones de historia más importantes que hemos tenido, ¿está bien centurión? Creo que la clase agradecería terminar la lección con algún material más ligero. Harry miró alrededor del aula y vio algunas caras llorosas y asustadas. El profesor lo invitó a pasar al frente de la clase y él fue. El puesto de centurión es muy antiguo, existía mucho antes de que los ejércitos romanos utilizaran el término para designar a un comandante de escuadrón. No es una comparación justa, ya que no tengo un escuadrón de guerreros. El profesor Flitwick mencionó la Orden de Merlín y los títulos de caballeros mugles, ninguno de los cuales se parece mucho. Los caballeros medievales de la antigüedad son probablemente lo más parecido con lo que puedo comparar a un centurión. Vivimos nuestras vidas según un estricto código de honor y nuestras espadas siempre están listas para defender a la nación. Tracy quería confirmar lo que estaba oyendo. Estamos hablando de los caballeros de la mesa redonda, Harry, el rey Arturo, ese tipo de caballero. Bueno, Merlín era amigo de la nación Goblin, al igual que Hermione, así que no creo que eso debería ser demasiado sorprendente. Esto hizo que su mejor amiga se sonrojara, ya que todos los ojos estaban puestos en ella. En la mágica Gran Bretaña, cualquier comparación con Merlín era un gran honor. Sin embargo, tenía otra pregunta. ¿También llevas armadura? Llevo mi armadura conmigo en todo momento, la armadura de los duendes es diferente de los trajes que verás esparcidos por el castillo. Harry de repente se dio cuenta de que todos querrían verla. Sacudió la cabeza antes de regresar a su escritorio y quitarse los zapatos. Cuando la túnica se quitó y aterrizó sobre el escritorio, el profesor Hobson lo intercenturión, ¿qué estás haciendo? Supuse que la clase querría ver mi armadura. Me gustan estos zapatos y esta camisa, destruí algunos antes de acostumbrarme a esto. Mi túnica de práctica es de piel de dragón y puede soportar la transfiguración. Mientras se desabrochaba la camisa, las brujas se quedaron mirando con lujuria al torso descubierto de Harry, pero no por mucho tiempo. De repente, sus brazaletes comenzaron a expandirse y una red metálica comenzó a extenderse por el cuerpo de Harry como una segunda piel.
En cuestión de segundos, una armadura de malla dorada cubrió cada centímetro cuadrado de su cuerpo, y solo su rostro quedó expuesto. El uniforme de Hogwarts no está diseñado para que la armadura crezca debajo de él. Las camisas tienden a romperse si no se aflojan y los zapatos se rompen por las costuras. Terry miró a Harry con asombro. ¿Todavía puedes pelear con eso? Parece muy pesado y engorroso. Miró a Hermione. ¿Deberíamos hacerles una demostración? Nunca he peleado con falda antes, puede que algún día tengas que hacerlo, un enemigo no te dará tiempo a cambiarte de ropa. Enrica tomó el control de la situación inmediatamente, queriendo saber exactamente qué se estaba proponiendo antes de que fuera más allá. ¿Qué es lo que estás sugiriendo, Centurión? Lo siento, profesor, debí haberle pedido permiso primero. Le estoy enseñando a Hermione a usar una espada. Estaba sugiriendo una práctica rápida para mostrarle cómo funciona armadura mientras lucho, con espadas de práctica de madera, por supuesto. Hermione sacó su escudo de duende de su bolsillo, lo expandió y lo deslizó sobre su brazo, justo cuando sonó la campana que marcaba el final de la clase. Esto provocó gruñidos de decepción en la clase, aunque Harry dio una respuesta a la pregunta de Terry. La armadura no es realmente pesada, aunque me está costando un poco acostumbrarme, se siente un poco como moverse en el agua en este momento. La uso en nuestra práctica de espada y estoy aprendiendo a usarla mientras corro. Espero haberla dominado para las vacaciones de Navidad. Hablando de vacaciones, Centurión, he oído que quizá haya cambiado mis planes de verano. Lo siento, profesor, no era esa mi intención. Sé que estará ocupado al principio, pero será más que bienvenido a unirse a nosotros hacia el final. Muchas gracias, Centurión. Es una oferta muy generosa que podría aceptar. Puedo escribir con la misma facilidad tumbado en una playa que atrapado en una habitación subterránea mientras Harry se ponía la túnica, una vez más recibió miradas de celos, pero esta vez de los chicos. Podía sentir a Hermione erizada de indignación en su brazo mientras salían de clase, aunque no tenía idea de qué había hecho para merecerlo. Neville le dio la primera pista. ¿De verdad vas a pasar parte de las vacaciones de verano con el profesor Hobson, en la playa? Harry decidió utilizar su estrategia habitual, la verdad. Como acabas de ver, la profesora Hobson es una profesora brillante. Para atraerla a Hogwarts, mi padre tuvo que ofrecerle que no podía conseguir en ningún otro lugar. La profesora pasará sus vacaciones con nosotros en Gringotts. Ante esto, Hermione dejó de caminar, lo que hizo que Harry le preguntara qué le pasaba. Su respuesta de nada claramente no era la correcta. Pensé que te agradaría, ¿esto es querías? Harry, si esto es más bien humor de duendes, no le veo el lado gracioso. Pensé que estábamos de acuerdo en que tenía que ser alguien externo, alguien que pudiera destacar las diferencias. También creo que ella hizo un trabajo brillante en ese sentido, Harry, lo que dices no tiene sentido. Mi padre obtuvo permiso del director para que la profesora Hobson se quedara con nosotros mientras estudiaba nuestra cultura antes de escribir un libro sobre los duendes. Fue oportunidad única lo que la convenció de dejar su último colegio y venir a Hogwarts. Pasará los próximos veranos en Gringotts. Fue como ver una luz encenderse para Hermione cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras una vez más comenzó a caminar con Harry. ¿Estamos bien? Por supuesto que lo somos, Harry, lo siento mucho. Estaba haciendo una tontería, pero hablamos del problema y lo solucionamos. Creo que fue ver al resto de los chicos practican desviviéndose por complacer a la profesora Hobson y luego imaginarla viniendo de vacaciones con nosotros. Dije que estaba haciendo una tontería, ¿no? Aquí estaba la información que Harry no sabía y pronto él también sonrió. No puedo creer que Hermione Granger esté haciendo tonterías. Es la herencia Bella del profesor Hobson que hace que todos los chicos se desvivan por sí mismos, no afecta a los duendes. Esto le planteó una serie de preguntas a Hermione, pero decidió dejarlas para más tarde. La joven bruja sintió que ya había hecho el ridículo lo suficiente hoy. Los celos la habían envuelto sin previo aviso ni ninguna causa real, ni por parte de Harry ni del profesor. Se estaba acostumbrando a que otros estudiantes se le acercaran a Harry, pero Hermione pensó que tal vez se debía al hecho de que nunca podría esperar compararse con la increíblemente hermosa profesora. La sola idea de estar en una playa con la bruja rubia le provocó escalofríos de terror en su joven cuerpo. Un Harry sonriente en su brazo estaba desterrando rápidamente esos pensamientos y mostrándolos como lo que eran. Pura tontería. Llegaron al gran salón y apenas se habían sentado cuando descubrieron lo rápido que funcionaba el rumor de Hogwarts.
Roger parecía haber sido delegado para hacer la pregunta-respuesta. Todos los Ravenclaw masculinos querían saber. Harry, ¿de verdad invitaste al profesor Hobson a pasar tus vacaciones contigo? Una vez más, Harry dijo la verdad. Está trabajando en un proyecto para mi padre durante las vacaciones. Como estaremos en la playa, no me pareció nada malo invitarla también. Uno de los chicos de sexto año le gritó a Harry desde la mesa. ¿Tu padre está buscando a alguien más que ayude con el proyecto? Trabajaré gratis. Esto generó algunas risas, aunque Roger lo resumió perfectamente. Merlin, Harry, si pensabas que eras popular antes, esto va a eclipsarlo todo. ¿Qué es la clase de pociones comparada con pasar tiempo en la playa con el guapo Hobson? Esta vez no hubo risas, solo un montón de magos dejando volar su imaginación, y un montón de brujas frunciéndoles el ceño por hacerlo. Que Harry se quedara sentado charlando despreocupadamente con Hermione y Padma durante el almuerzo calmó los últimos nervios de su mejor amigo, y dejó a Hermione con ganas de abrazarlo hasta matarlo. No hubo sonrisas en la conversación privada que Harry tuvo más tarde esa noche. El hecho de que Hogwarts confirmara las sospechas sobre los duendes significaba que ahora había mucho que planificar. Los gemelos se enfadaron bastante cuando descubrieron que su hermano mayor estaba en el castillo, pero se perdería el partido contra Slytherin. Lo siento, chicos, pero estoy trabajando. Si el partido sigue en marcha cuando termine nuestra clase, seguro que estaré allí para animar a Gryffindor. Ambos miraron a Harry en busca de ayuda, pero se sintieron decepcionados. Lo siento, chicos, el entrenamiento es lo primero. Vuestro hermano es un profesor brillante y necesita todo el entrenamiento de defensa que podamos conseguir. Bill condujo a los 4 amigos fuera del pasillo justo cuando los capitanes de Quidditch llamaban a sus equipos para que se dirigieran al campo. Apenas se había cerrado la puerta del aula cuando Harry se volvió hacia sus 3 amigos. Lamento haberlos engañado de esta manera, pero hoy no hay clase. Tengo una misión que debo llevar a cabo dentro de Hogwarts y, con todo el colegio en el campo de Quidditch, este es el momento perfecto. Hermione se le acercó en un instante. Obviamente, esto tiene que ser secreto, pero, por favor, dime que no es peligroso. Weasley, el rompemaldiciones, y yo vamos a buscar algo. El único peligro que vemos es la posibilidad de que haya trampas mágicas alrededor del objeto, algo con lo que lidia ADO. Bien, ¿eso significa que podemos venir y ayudar? Bill se echó a reír. Y es por eso que no juego con duendes. Harry quería apostar que esa sería tu respuesta, pero no me lo creí. Aunque Hermione recibió esto con una sonrisa, Padma quería saber exactamente en qué se estaban metiendo y qué estaban buscando. El artículo es la diadema de Rowena Ravenclaw. Esto provocó jadeos de las 2 garras femeninas. Padma fue la primera en encontrar su voz. Te diré esto, Harry, no haces las cosas a medias. Al ver la apariencia confusa de Padma ayudó a su amigo Gryffindor a salir. Es una tiara, Neville, algo así como la que Hermione usó en la ceremonia del centurión. Nuestro Harry aquí está ignorando conveniente el hecho de que ha estado perdida durante siglos, y créeme, la gente la ha estado buscando. El centurión aquí espera tenerla en sus manos mientras se lleva a cabo un partido de Quidditch escolar, bastante ambicioso, ¿no crees? Esto hizo sonreír a Harry. No, si sabes en qué habitación está. Pero al parecer la habitación es enorme y está llena de basura. Podemos dividirnos en 2 equipos de 3, pero solo Weasley, el rompemaldiciones, puede acercarse al objeto. Esto volvió a llamar la atención de Hermione. ¿Por qué? ¿Es peligroso? Podría ser, la última persona que lo manipuló fue Tom Marvolo Riddle. No queremos correr riesgos y lo enviaremos directamente a Gringotts para garantizar su seguridad. Neville tenía un par de preguntas propias. ¿Está bien para el castillo que lo derriben? ¿Y cómo hacen 2 equipos de 3 cuando solo somos 5? Hogwarts me dijo dónde estaba Neville. Harry no necesitó responder la siguiente parte cuando entró el profesor Hobson. Hermione no podía dejar de pasar su mano libre arriba y abajo de su nueva túnica. Harry había estado tan seguro de que querrían acompañarlo que, no solo invitó al profesor Hobson, que mandó a hacer túnicas protectoras de duelo para los 3. Al igual que la túnica de Harry, todas estaban hechas de piel de dragón. Su otra mano estaba, por supuesto, en brazo de Harry, por lo que se habían detenido y Harry estaba hablando con una pared de piedra. Si Hermione estaba un poco preocupada. Debería haberlo sabido mejor. Hogwarts, tu campeón necesita acceso a la sala de las cosas ocultas. Una gran puerta de roble apareció para derretir la piedra y entraron en una caverna llena de todo. Fue entonces cuando Bill tomó el mando. Padma, Neville, los 2 están conmigo. Pónganse todos sus guantes de piel de dragón y tengan mucho cuidado.
Si ven una tiara, no se acerquen y nadie debe tocarla bajo ninguna circunstancia. Enrica, lanza chispas rojas si alguien de tu equipo la ve y acudiremos corriendo. Hagamos esta búsqueda de manera ordenada para que, si nos quedamos sin tiempo hoy, la búsqueda pueda continuar cuando se programe el próximo partido de Quidditch. Los ojos de Hermione escrutaban la enorme caverna, y no solo en busca de una tiara. Aquí hay cosas que valen cientos de años, algunas de ellas podrían ser valiosas. Harry notó que sus ojos estaban fijos en una vieja estantería mientras decía esto. Sí, y algunas cosas podrían ser peligrosas. Esta es una misión, Hermione, tienes que concentrar. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras comenzaban a buscar en la parte de la sala asignada a su equipo. El profesor Robson le dio un codazo juguetón antes de preguntar en un susurro conspirativo. ¿Siempre es así de intenso? Oh, no, profesor, Harry no es tan intenso. Espera a que nos encontremos con un troll y entonces verás lo intenso que es. Enrica se estaba riendo del comentario de la joven bruja, hasta que descubrió que Hermione no estaba bromeando. Tal vez debería haber estudiado más detenidamente su descri de trabajo antes de aceptar este puesto. Bill estaba empezando a pensar que tendrían que esperar hasta el partido de Ravenclaw contra Hufflepuff a finales de mes antes de reanudar la búsqueda cuando una lluvia de chirhojas iluminó el techo de la cámara. El trío se dirigió rápidamente hacia la dirección desde la que se había lanzado el hechizo. El otro equipo se quedó atrás, haciendo caso a la advertencia de Bill, pero Padma se dirigió directamente hacia él. Harry y Hermione la sujetaban físicamente mientras Bill examina a Harry. Está emitiendo un poderoso hechizo de compulsión, quiero que todos estén más atrás. Los tres amigos y el profesor Robson pronto lograron sacar a Padma de su alcance, lo que les valió una disculpa avergonzada. Lo siento, pero no sé qué me pasó. ¿Cómo es posible yo fuera el único afectado? Harry respondió mientras observaba el efecto del rompemaldiciones. El brazalete de Hermione la protegería, al igual que mi armadura. Neville tiene la mente en otras cosas. Neville estaba de pie junto al profesor Robson con una sonrisa tonta en su rostro, provocando risas de ambas chicas. Estas se detuvieron cuando Weasley, el rompemaldiciones, para haber desactivado todas las trampas. Extendió la mano y agarró el objeto legendario. Cuando lo puso en el recipiente que había traído con él específicamente para este propósito, deslizó dentro de su bolso. Cuando salían de la habitación, encontraron a la dama gris y al varón sangriento esperándolos. Harry inmediatamente les hizo una reverencia. Milady, la diadema de su madre encontrada. Será llevada a Gringotts donde le quitarán la repugnante mancha. Una vez restaurada a su antigua gloria, podrá regresar triunfante a casa. El fantasma sonrió por primera vez desde que tenía memoria. Hogwarts está muy satisfecho con las acciones y los hechos de su campeón. Una carga que he llevado durante siglo pronto se aliviará. La casa de Ravenclaw está en deuda contigo. Nunca puede haber una deuda entre nosotros, mi señora, que yo sea considerado digno de la casa que tu madre fundó es todo el pago que necesitaré. Bill miraba a su alrededor con ansiedad. Harry, creo que debería sacar esto del castillo de inmediato, antes de que un director entrometido meta sus narices torcidas. Enrica estuvo de acuerdo. Vamos Bill, los escoltaré de regreso al gran salón y los cubriré si alguien pregunta por qué estamos en el 7º piso. Bill se fue, pero Elena les tenía una sorpresa más. Joven campeón, la habitación que acabas de dejar tiene la capacidad de convertirse en lo que tú pidas. Hace bastante frío y es oscuro para correr afuera a la hora que ambos lo hacen. La habitación puede brindarte un lugar iluminado, seco y resguardado para correr. ¿Quieres decir que la habitación puede cambiar a lo que yo quiera? Es la sala de los requisitos, llamada así porque puede cambiar para cumplir con los requisitos del usuario. Solo hay que decirle a la sala cuáles son esos requisitos. Harry se inclinó profundamente una vez más. Ese es verdaderamente un regalo inmenso, le ofrezco mi agradecimiento Lady Helena. El partido de Quidditch había terminado y el gran salón estaba lleno cuando llegaron. Por las celebraciones que venían de la mesa de Gryffindor, era fácil ver cómo había ido el resto del juego. Neville no corría peligro de que se burlaran por perderse el partido, aunque entrar en el salón con su nueva túnica de duelo no era la razón. Fue el profesor Rubio Azul que detuvo cualquier inclinación a burlarse, incluso el obsesionado con el Quidditch Oliver Wood admitiría que pasar la mañana con el profesor Robson era preferible a ver un simple partido escolar. Minerva estaba sentada en su apartamento escolar, bebiendo una taza de té mientras reflexionaba sobre el semestre más agitado y revolucionario que recordaba haber pasado en Hogwarts. No cabía duda de que esta revolución podía atribuirse a un Ravenclaw de ojos verdes.
Revolucionario era realmente la única palabra que describía el efecto que había en la transfiguración. Faltaba una semana para las vacaciones de Navidad, pero sus alumnos de primer año ya estaban bien adentrados en las tareas de transfiguración de segundo. El hecho de que no utilizaran ninguno de los hechizos prescritos o los movimientos de varita especificados la dejaba insegura de lo que les deparaba el futuro. Aquí había una clase que aprobaría con nota los exámenes prácticos, pero todos reprobarían los trabajos escritos, simplemente porque no utilizaban ninguno de los trabajos de curo prescritos. Pasaban el tiempo estudiando y practicando la magia real involucrada, en lugar de escribir ensayos sobre procedimientos que no utilizaban. Dado que incluso los más lee de la clase ahora estaban muy por delante de donde normalmente estarían en su horario de enseñanza habitual, ¿qué posibles motivos tenía para objetar? No es que Minerva tuvo intención de hacerlo. El nuevo curso de historia también estaba teniendo un gran impacto en la escuela, al igual que el profesor que lo impartía. Enrica se había ganado el respeto de Minerva al enfrentar a Dumbledore y no ceder ni un ápice. Él le había exigido rápidamente que dejara de enseñarles a los estudiantes sobre Voldemort, pero ella le había negado en términos muy claros: estoy aquí para enseñar un plan de estudios aprobado previamente por mi empleador antes de empezar. No permitiré que mis alumnos suspendan los exámenes porque el director decida que no debo transmitirles la información pertinente. También me gustaría señalar que ni usted ni Hogwarts son mis empleadores, trabajo para la Fundación Lily Potter. Si cambiar algo, deberá ponerse en contacto con ellos. Creo que la fundación está actualmente administrada por el gerente de cuentas senior de Gringotts, Barchoque. Minerva no pudo evitar sonreír ante ese recuerdo, o el efecto que ese nombre tuvo en el viejo mago. Albus se había marchado furioso después de eso, frustrado de nuevo fue la que vino a la mente de Minerva. También había notado que la joven bruja hacía compañía a William Weasley cuando estaba en el castillo, para gran disgusto de los estudiantes. Filius también caminaba un poco más erguido con la prominencia de la que disfrutaba actualmente su casa. El líder de Ravenclaw también estaba cruzando espadas con el joven centurión en un esfuerzo por enseñarle a luchar con espada y magia al mismo tiempo. Proclamó que el control de Harry sobre ambos estaba creciendo a un ritmo excepcional. Incluso Severus estaba menos adusto de lo habitual. Con Severus, eso era probablemente lo mejor que podía pasar. Su aceptación de Harry como hijo de Lily parecía haber hecho maravillas en su comportamiento. El hecho de que los gemelos Weasley abandonaran su clase de pociones también sería un día memorable para el jefe de Slytherin. Incluso Albus parecía haber frenado temporalmente sus intentos de manipular al muchacho, quizás sus continuos desaires finalmente comenzaban a pasar factura. Sin embargo, Minerva lo dudaba y pensó que la presentación de la próxima semana ante el Centurión Crow en la fiesta de despedida al menos sería entretenida. Esa lechuza blanca de Harry sí estaba entregando el correo, por lo que su padre estaría muy al tanto de lo que estaba sucediendo. La presencia de Gringotts ahora en Hogwarts también era considerable. Albus pensar que estaba tratando con un joven que podía ser influenciado fácilmente, no parecía tener en cuenta el equipo de apoyo que Harry tenía a su alrededor. Minerva también consideraría que el equipo de apoyo ahora contenía 3 jefes de casas de Hogwarts. Un golpe en su puerta estaba a punto de demostrar que estaba equivocada. Encontró a Severus, un poco nervioso, de pie. ¿Puedo entrar un momento, Minerva? Tengo un asunto bastante delicado que me gustaría discutir contigo. Minerva lo invitó a entrar. En lugar de intentar adivinar, esperó a que Severus sacara el tema. Menos mal que ellos habrían tenido la edad de Dumbledore y ella no habría adivinado correctamente. Tengo algo que me gustaría que le transmitieras al Centurión Crow de mi parte. Ver esa foto de él llevando esas flores a la tumba de su madre y luego creando una fundación en ese nombre me hizo pensar. Como sabes, Lily y yo éramos tan cercanos como él y la señorita Granger, antes de que yo lo arruinara. Lo que sí tengo son años de recuerdos que creo que hijo debería tener. Organicé muchas fotografías que tenía de Lily en un pequeño álbum. Realmente apreciaría que pudieras pasárselas a su único hijo. Minerva tuvo que sentarse ante esa revelación. Por supuesto que lo haré, Severus, es muy considerado de tu parte. Entiendo perfectamente por qué no tienes ninguna fotografía padre de Harry. ¿Te importaría mucho si añado alguna a tu regalo? Severus se tomó un momento para pensar en la oferta de Minerva antes de asentir. Mientras no tuviera que verlos, eso era algo con lo que podía vivir. Le entregó el álbum encuadre en cuero que tenía un lirio grabado en relieve en el frente antes de despedirse de Minerva. Rita Skeeter no estaba pasando una buena noche, ya no estaba pasando nada bueno.
Se había mantenido firme en el interrogatorio del DMLE, alegando que un periodista tenía que proteger sus fuentes y métodos. Su abogado había cobrado una fortuna por señalar que Rita no había infringido ninguna ley, o al menos no podían demostrar que lo había hecho. Cabrones del profeta la habían abandonado más rápido de lo que las imprentas podían imprimir copias adicionales anunciando ese mismo hecho al mundo. Sin nadie más dispuesto a emplearla, Rita estaba sentada en la esquina del caldero chorreante. Sola y bebiendo un trago en su propia fiesta de autocompasión. Su fiesta fue interrumpida por un viejo duende arrugado con una voz extremadamente áspera. Puedes quedarte ahí sentada el resto de tu vida sintiéndote mal por ti misma, o levantar tu flacucho trasero y vengarte de los bastardos que te hicieron esto. Rita le respondió bruscamente al viejo duende. No recuerdo haberte pedido tu opinión. Una sonrisa con muchos dientes faltantes saludó a Rita. No te estaba ofreciendo mi opinión, te estaba ofreciendo un trabajo. Esto atrajo su atención al instante, al igual que la bolsa de dinero que Whitefang dejó caer sobre la mesa. Tienes la capacidad de obtener información que nadie más puede conseguir. A la persona para la que trabajo le gustaría verte usar esa habilidad contra ciertos objetivos. Incluso tú un proyecto que implica escribir. ¿Te interesa? El dinero desapareció rápidamente en la túnica de Rita y pronto ella siguió a Whitefang fuera del pub.